Esta linda niñita va a otro mundo para salvar a su padre. La razón, durante 10 largas noches, Tyr esperó a que su padre volviera a casa creyendo todavía la misma historia que él siempre le contaba, que era un poderoso caballero del imperio Tolokshire, un hombre lo suficientemente fuerte como para derrotar monstruos y villanos. Aunque fueran pobres, aunque otros niños disfrutaran de cosas que ella nunca pudo, seguía creyendo que su papá regresaría y la llevaría de vuelta a la vida que soñaban juntos, pero esa esperanza se hace añicos cuando la terrible verdad llega a su hogar. El hombre en quien más confiaba ha desaparecido, y la niña que pensaba que aún tenía tiempo se queda de repente sin nada más que sus pertenencias y sus lágrimas. Sin embargo, justo cuando su mundo se desmorona por completo, sucede algo imposible. Un extraño colgante comienza a brillar, se convierte en un pequeño dragón y le ofrece una oportunidad increíble. La oportunidad de salvar a su padre sin importar el costo. Por supuesto, sin dudarlo un instante, ella dice que sí. Unas horas más tarde es transportada a un campo de flores en otra dimensión. Allí se queda dormida y sueña con la noche anterior cuando deseó que el dragón salvara a su papá. Cuando Tyr abre los ojos, ve a un chico extraño y se asusta. Pero después de ver los cuernos en su cabeza, lo llama Kamang y se da cuenta de que es el pequeño dragón negro que quiere ayudarla. Entonces mira a su alrededor y ve que están en otro lugar, así que le pregunta dónde y cómo llegaron allí, y el chico le dice que la ha traído a la tierra natal de su papá. Aprende lo grande y hermosa que era la tierra antes de que aparecieran las piedras mágicas, en comparación con Cheongno-gu. Él le explica que, como no podía revivir a su papá, la trajo al pasado 7 años antes de que ella naciera. Sorprendida al saber que había viajado en el tiempo, Tyr, que se refiere al chico como Doraemon, elogia su habilidad, pero él le explica que había agotado sus poderes tratando de traerla hasta allí, y terminó haciéndole una cama después de que ella se quedara dormida. Luego le explica que, aunque su papá está vivo actualmente, no la reconocerá ya que aún no la conoce, y el mundo es muy vasto, así que no hay garantía de que lo encuentre. Aún así, la voluntad de Tyr permanece inquebrantable, y jura que lo encontrará y se lo explicará todo mientras él esté vivo. Tyr revela que su papá se autodenominaba el caballero sagrado más fuerte, así que ata cabos y concluye que los caballeros se reúnen en la orden. Con eso, agarra al pequeño dragón y declara que la orden es su próximo objetivo. Durante ese periodo, Vasto Ferrix, un mercenario errante, intenta comer una planta pero la encuentra asquerosa. En su lugar, se queja de que todas sus capturas de monstruos se secan después de caer en sus trampas. Ahora piensa en atacar cierta piedra mágica para atraer monstruos, ya que la aparición de piedras mágicas ha provocado que haya más monstruos. Recordó haber luchado contra un monstruo enorme el día anterior y pensó que moriría, pero sobrevivió. Aún así, Vasto lo considera inútil antes de decidir regresar a la orden. De repente oye el sonido de su trampa atrapando algo y se pregunta qué será, así que recoge su martillo y se dirige hacia allí. Momentos antes, Tyr se quejaba de lo enorme que era el lugar e incluso quería que el dragón negro la llevara en sus alas, pero él le recordó que no es Doraemon y que no debería ni pensarlo. Después de todo, había agotado todo su poder. Ella se da cuenta de que la ha ayudado mucho y sugiere masajearle los hombros, pero él se niega y confirma que realmente no puede ayudarla, porque si tuviera el poder para hacerlo, magias como la teletransportación pueden ser rastreadas y serían cazados. De repente, se transforma de nuevo en el colgante, sorprendiendo a Tyr, quien asume que lo ha hecho para descansar. Así que recoge el colgante y lo guarda en su bolsa mientras dice que encontrará la orden. Justo después de eso, da unos pocos pasos y pisa una trampa que la atrapa. Y al momento siguiente ve a Vasto mirándola como si fuera su comida, así que asume que está acabada. Rápidamente se asegura a sí misma que está bien y que no debe llorar. Y esto preocupa a Vasto porque está en un bosque donde los monstruos deambulan por la noche. Y no solo Tyr está sola, sino que cayó en su trampa y está tratando de tranquilizarlo a él. Ella le dice que su papá está cerca y que debería irse. Y una vez que se entera de esto, comenta que su papá se sorprenderá si la ve así. Así que intenta liberarla, pero ella grita preocupada a Kamang que la salve. Vasto la anima a llorar más, creyendo que de esa manera su papá que está cerca la oirá y vendrá a buscarla. Aún así, ella continúa, y Vasto se pregunta por qué llora cuando habla de su papá, pero la libera y le dice que vaya con él. Ella se levanta, sorprendida, y le pregunta si no la va a perseguir, y él se sorprende por su razonamiento. Solo para que ella asuma que es un secuestrador, y él se da cuenta de que su apariencia sí coincide con la de alguien sospechoso. Vasto entonces le dice que la trampa no era para ella, sino para un conejo, y ella se sorprende. Para demostrar su inocencia, suelta su martillo y retrocede lentamente. Luego le dice que vaya con su papá, ya que es peligroso para ella estar sola en un lugar así. Ella lo mira sin decir nada y sale corriendo, y esto preocupa a Vasto, que incluso se pregunta si debería seguirla hasta que encuentre a su papá. Pero de repente, Tyr tropieza y cae de bruces al suelo. Sorprendido, la ve llorando y se entera de que se ha lastimado la pierna.
Poco después, él le pone una venda y ella aprende que la carne de conejo es deliciosa. Pero cuando él le dice que toda la carne sabe igual, Tyr no está de acuerdo y dice que la vaca y el pollo saben diferente. Mientras la escucha quejarse, se pregunta si será una noble por hablar así de la carne. Además, su llanto fue muy fuerte antes, pero no había señales de nadie a pesar de que dijo que su papá estaba cerca. Esto lo lleva a preguntarle dónde estaba su papá, y ella le dice honestamente que está en un lugar llamado la Orden. Sorprendido, al notar que la Orden está a 5 días de donde se encuentran a pesar de que el bosque está relativamente cerca, Vasto señala que no es una distancia que Tyr podría recorrer sola, así que le pregunta a qué se refería cuando dijo antes que su papá estaba cerca. Tyr entonces confiesa sus tácticas básicas de la escuela para escapar de un secuestrador, y Vasto se da cuenta de que no solo es educada, sino que también proviene de un hogar amoroso. Al recordar a su familia, se ofrece a llevar a Tyr a la Orden, así que le sonríe y le ofrece una ración de sopa. Ella le devuelve la sonrisa sin saber que Vasto ya había planeado ir allí para informar sobre la piedra mágica que había atacado el día anterior. Como una niña mimada, al enterarse de que la sopa estaba hecha de zanahorias, Tyr parece desconcertada, pero Vasto la insta a probarla ya que necesita fuerzas, así que se arma de valor y la prueba. Para su sorpresa, le gusta. Entonces Vasto le ofrece otra porción. Allí, ve una inscripción en el cuenco y la lee en voz alta diciendo: «Papi, te quiero». Se queda perpleja, preguntándose cómo puede leer las letras si no son coreanas como las que aprendió. Pero entonces se da cuenta de que Vasto no está hablando coreano y que puede comunicarse con él, así que asume que es una habilidad de Kamang. Luego abraza su bolsa y desea que Kamang comiera con ella para que pudiera recuperarse más rápido y verlo junto a su papá. Esa noche, ella descansa bien mientras Vasto la vigila, y al día siguiente parten hacia la Orden. 4 días después, llegan a la primera puerta de la Orden, pero, desafortunadamente, el guardia de turno le informa a Vasto que su número de identificación de mercenario ha sido cancelado, por lo que no puede pasar por la puerta. Debe regresar. Minutos después, Vasto grita en la posada de la puerta fuera de la primera puerta y maldice a Carl Warben, diciendo que él debe estar detrás de su situación. La posadera, una anciana, le grita a Vasto que no destruya el lugar. Carga a Tyr y la lava preguntándose cómo se ensució tanto bajo la vigilancia de Vasto. El esposo de la posadera aparece y se sorprende de que el número de identificación de mercenario de Vasto haya sido cancelado. Vasto entonces concluye que Carl debe haber sobornado a los caballeros sagrados para expulsarlo. De lo contrario, no había forma de que un número de identificación que usó hace unas 2 semanas fuera cancelado de repente. Antes de llegar a la posada, Vasto le gritó al guardia informándole que había atacado una de las 3 piedras del bosque Brío, que había estado dando problemas a la familia imperial y se le había pedido que lo informara. Para su sorpresa, se rieron de él y dijeron que el caso ya había sido reportado por el grupo de mercenarios Deathhound, quienes lo atacaron de forma limpia y ordenada. Se burlaron de él diciendo que era él quien intentaba robar el logro de Carl, y lo llamaron desvergonzado por intentar engañarlos. Así que le gritaron que se fuera en silencio, o lo obligarían. Vasto apretó los dientes inmediatamente al saber que Carl lo había saboteado de nuevo. Miró furiosamente a los caballeros, y ellos se sintieron amenazados por él, pero Tyr lo tocó suavemente antes de preguntarle si estaba bien. Su cálido gesto lo ayudó a calmarse, y se disculpó con ella antes de decir que tomaría algo de tiempo llegar a la Orden. Con eso, se despidió, y los caballeros se relajaron al saber que estaba dispuesto a matarlos, por lo que se preguntaron qué estaba haciendo Carl con alguien como él. Mientras Vasto se iba, pensó en dónde desahogarse, averiguar qué estaba pasando y encontrar una manera de llegar a la Orden. Actualmente se pregunta por qué la entrada está bloqueada para los civiles que perdieron sus hogares por las piedras mágicas, y se pregunta qué están haciendo los nobles y el emperador. Jax, el posadero, le grita inmediatamente a Vasto que no vaya tan lejos, y que debería aprender a controlar su ira para mantenerse a salvo. Vasto entonces admite su frustración porque la gente está muriendo, y Tyr ve que está triste de nuevo. El anciano se disculpa calmadamente por lo que le pasó a la aldea Banara, el pueblo natal de Vasto. Cuando Tyr oye eso, la llama Aldea Banana y se pregunta por qué apenas lo está recordando. Una vez que confirma que es la aldea de Vasto, recuerda la historia y se da cuenta de que lo conoce. En aquel entonces, su papá le había contado que solía tener 20 subordinados fuertes que eran mejores que 100 personas débiles y que el más cercano a él era Vasto, el portador del martillo. Originalmente, era vicecapitán de Deathhound, un grupo de mercenarios con sede en la aldea Banara cuyo líder, Carl, hacía trabajar a Vasto sin piedad. Aprendió de su papá que Carl había traicionado a Vasto y había huido solo cuando Vasto fue a atacar las piedras mágicas.
En aquel entonces, Basto cumplía todas las órdenes de Carl con la condición de que Carl cuidara de su esposa e hija, pero entonces ocurrió el desastre, y monstruos que solo podían estar activos de noche aparecieron durante el día. Durante ese tiempo, Basto había ido a atacar otras piedras mágicas, pero entonces su aldea fue atrapada en el ataque. Así que los aldeanos pidieron ayuda a Carl, pero el idiota borracho les ordenó que se calmaran mientras él evaluaba rápidamente la situación y los evacuaba. Así, la escoria viviente fingió verificar la situación, pero se escapó en secreto. Todos lo esperaron, pero fueron asesinados, y para cuando Basto regresó, vio a su familia muerta y los lloró. Según la historia, Basto dejó los Deathhound, y Carl sobornó a los caballeros sagrados para borrar la tarjeta de identificación de Basto. Al ver que todo se desarrolla ante sus ojos, Tyr se da cuenta de que es verdad. Su papá le había dicho que Basto, que se había quedado solo, se encontró con él, que era el mejor clasificado en ese momento, y le hizo una nueva identificación a Basto y le dijo que lo acompañara porque vio que Basto era una persona fuerte y amable. Actualmente, Tyr se da cuenta de que todo lo que tiene que hacer es encontrar a su papá para que él pueda ayudar a Basto. Desafortunadamente, su papá está en la Orden, y tendrían que ir allí para que él ayude a Basto. Pero la pregunta es, ¿cómo entrar allí? Tyr piensa en ello todo el día, y cuando se duerme, su ceño está fruncido por toda la preocupación. Poco después, Basto la arropa bien mientras se pregunta si hay alguna manera de conseguir un nuevo número de identificación de mercenario o de entrar en la Orden. Incluso si no puede entrar, se pregunta si puede confiarle a Tyr a alguien que pueda pasar. Sonríe mientras la mira y piensa que fue un encuentro breve. Momentos después de que él se duerme, Kamang sale de la bolsa y nota que Tyr está durmiendo pacíficamente. Habla de lo preocupado que estaba, pero se alegra de que ella haya llegado sola hasta las afueras de la Orden. Luego desea quedarse más tiempo a su lado, pero desafortunadamente no ha recuperado por completo sus poderes después de retroceder en el tiempo, y se siente patético por ello. Entonces le dice que espere un poco más. A la mañana siguiente, cuando Tyr se levanta, pregunta por Basto, pero la posadera le dice que salió temprano, así que le pide a Tyr que la acompañe de compras. Tyr acepta felizmente, y unos minutos después llegan al mercado, que está lleno de gente y de muchos desamparados. La abuela de la posada le cuenta a Tyr cómo la situación sigue empeorando, y que se debe a las grandes piedras mágicas que están apareciendo y convocando monstruos. Tyr confirma con sus propios ojos lo grave que es la situación, tal como Basto le había dicho. De repente, un noble le grita a alguien, afirmando que tocó su billetera, pero la persona insiste en que simplemente se tropezó con él. Aún así, el hombre le da una bofetada en la cara, y Tyr se sorprende por el acto bárbaro. Le hace recordar a la señora de la habitación 203, que siempre era golpeada por un hombre todos los días, y señala que era una buena persona. Se enoja y aparece frente al noble, gritándole que deje de golpear a la gente diciendo que está mal. Al darse cuenta de que Tyr no está con ella, la abuela la ve justo enfrente del noble enojado que mira con furia a los ojos de la niña. La gente a su alrededor clama al unísono para que deje a la niña en paz, pero esto lo enfurece aún más, que actúen como si pudieran darle órdenes. Afortunadamente, la abuela de la posada aparece y lo hace entrar en razón recordándole que los callejones están llenos de gente que no tiene nada que perder, así que no debería hacer enojar a nadie en el distrito, o podría terminar como un cadáver. Asustado, mira a su alrededor y ve a los plebeyos mirándolo con odio, así que sale corriendo. Impresionada, Tyr elogia a la abuela, quien se acerca a la víctima de la bofetada y le pregunta por qué no han estado viniendo a la posada. La mujer le habla con dureza y esto molesta a la abuela, que la regaña y le recuerda su cara hinchada. Le ordena que la siga a la posada. Tyr, por otro lado, está asustada y se pregunta si ha ayudado a una buena persona. Momentos después, la abuela le sirve algo de comida a Tyr y luego le da a la joven un trozo de tela para que se limpie la cara. Ella se queja, pero la abuela le grita, así que la joven se limpia la cara con enojo. Sorprendida por su comportamiento vulgar, Tyr llama mala a la joven. Aterrada le pregunta si robó la billetera del noble y la llama tía. Esto la enfurece, así que se quita la capucha y les grita que es un chico. Tyr está más que sorprendida al descubrir que Bale es un chico. Comenta que es la primera vez que ve a un chico que parece una chica. Bale interrumpe, confesando que sí le arrebató la billetera al hombre, pero que inicialmente le pertenecía a él. Explica que le había pagado al hombre antes para formar un grupo de mercenarios con él, pero el hombre intentó estafarlo y huir con su dinero. Explica además que alguien de su estatus no es digno de recibir el título de caballero, por lo que su mejor opción es convertirse en mercenario y empezar a cazar monstruos por dinero. Tyr pregunta si formar un grupo de mercenarios les daría una tarjeta de identificación, y Bale lo confirma, pero añade que primero tendrían que pasar un examen de mercenarios. Al oír sobre los beneficios de un gremio, Tyr sugiere que formen uno juntos, pero Theo la ataca llamándola mocosa.
Le pregunta si conoce las implicaciones de trabajar con un mercenario, pero Tyr responde suavemente que tiene un legendario títere. También le habla a Bail sobre Basto, que también es muy fuerte, pero Bail no la toma en serio. Basto entonces interrumpe, diciéndole lo capaz que es de manejar pequeñas piedras mágicas por sí mismo. Le habla a Bail sobre la pequeña piedra mágica de los bosques Brío que atacó recientemente, pero Bail descarta su afirmación ya que había oído una historia diferente. Según lo que oyó, un grupo de mercenarios liderado por Karl había sido responsable de atacar la piedra mágica. Tyr interrumpe entonces, explicando cómo Karl se había robado el crédito por el trabajo de Basto e incluso había cancelado su número de identificación para que no pudiera demostrar nada. Al oír esto, Bail queda completamente sorprendido. Basto le dice entonces que le demostrará su afirmación tarde o temprano, pero que lo hará después de recuperar su número de identificación. Explica que había prometido llevar a Tyr con su papá, que actualmente está en la orden. Es en ese momento que Bail se da cuenta de que no son familia, atando los cabos de los detalles que acaba de escuchar, junto con el hecho de que ninguno de los dos parece del tipo que miente para su propio beneficio, decide considerar formar un grupo con ellos. Además, habiendo perdido 2 meses tratando de formar el gremio de mercenarios perfecto, concluye que no tiene nada que perder. Le dice a Basto con severidad que debe intentar no ser una carga para él, o se quedará atrás. Con eso, forman un gremio. Al día siguiente, mientras el gremio recién formado se dirige a atacar una piedra mágica, Tyr no puede ocultar su emoción. Se imagina la tarea como algo tan divertido como las actividades curriculares en las que solía participar en la guardería. Incluso intenta asegurar a los otros dos que es lo suficientemente fuerte como para acabar con algunos monstruos. Pero Basto la interrumpe, explicándole en detalle los peligros que conlleva la misión que van a emprender. Él le dice que imagine la cosa más aterradora que conoce, y Tyr inmediatamente piensa en un Tyrannosaurus Rex. Basto entonces le dice que los monstruos que están a punto de enfrentar son al menos 10 veces más aterradores que el depredador alfa, aterrorizando a la joven en el acto. Después de educar a Tyr sobre los peligros de acompañarlos en la misión, Basto y Bail deciden dejarla bajo la custodia de Nordex, un viejo adivino. Luego prometen regresar antes del amanecer mientras se preparan para partir. Mientras se preparan para irse, Tyr recuerda las cosas que su papá solía decirle sobre los monstruos. Su padre le había enseñado sobre los diferentes tipos de monstruos, así como los diversos métodos de ataque adecuados para derrotar a cada tipo. Antes de irse, Bail se burla de Tyr, diciéndole que no llore como la niñita que es cuando se hayan ido, molestándola en el proceso. Tyr entonces, intencionalmente, le desea buena suerte solo a Basto en la misión mientras se van. En el camino, Basto menciona casualmente su especulación sobre que Tyr es hija de un noble, pero Bail refuta la teoría, afirmando que la hija de un noble no estaría sola en el bosque para empezar. Mientras avanzan más, Basto le cuenta a Bail su sorprendente descubrimiento sobre el tipo de nombre que Tyr afirma que le dieron sus padres. Ella le había dicho que su apellido es Kim, que es un nombre bastante extraño para un noble, especialmente en esa era. Basándose en la poca información que Tyr le había dado sobre su padre, Basto había realizado una pequeña investigación que lo llevó a las historias sobre Deokpal, el trágico pasado del padre de Tyr. Según lo que descubrió, Deokpal perdió a toda su familia en una aldea y desde entonces se convirtió en un mercenario errante. Antes del trágico incidente, Deokpal era anteriormente el vicecapitán de un grupo excepcionalmente hábil llamado Deathhound. Y basándose en la información que Basto tiene sobre Deathhound, sabe lo hábiles que son. Así que cree que conocer a Deokpal sería una oportunidad única en la vida para él. Mientras avanzan más, notan que cuanto más se adentran, más se convierte el área en un laberinto. Se encuentran con pequeñas piedras mágicas brotando en cada almacén que atraviesan, pero lo que les parece más intrigante es la gran distancia entre cada piedra. Entonces deciden simplemente atacar la piedra mágica más cercana a la entrada e irse de inmediato. Al localizar la piedra más cercana, son tomados completamente por sorpresa cuando grietas inusualmente grandes comienzan a formarse a su alrededor. No tardan mucho en darse cuenta de que lo que acaban de encontrar no es una piedra mágica pequeña, sino una piedra mágica mediana. En la entrada de la cueva a la que entran Basto y Bail, Tyr se sienta bajo la custodia de Nordex, rezando desesperadamente para que regresen a salvo. De repente, grandes grietas comienzan a aparecer en el suelo y en el cielo, dejándola completamente conmocionada. De repente, monstruos comienzan a emerger de las grietas, por lo que Nordex se ve obligado a proteger a Tyr. Dado que tiene algo de experiencia previa en batalla, Nordex contiene a algunos de los monstruos, pero le indica a Tyr que huya tan rápido como pueda. Mientras corre, Tyr se da cuenta de que hay una alta probabilidad de que Basto, Bail y Nordex no salgan con vida. Entonces se frustra por el hecho de que siempre ha sido ella la protegida, al igual que cuando su padre aún vivía.
En ese momento reza desesperadamente a todas las deidades que se le ocurren para que le concedan la fuerza que necesita para proteger a las personas que la rodean. Y extrañamente, su oración es respondida en el acto cuando comienzan a aparecer poderosos esqueletos. Aún en la cueva, Basto y Bail hacen todo lo posible por mantenerse firmes contra las hordas de monstruos que los atacan, pero apenas logran mantenerse con vida. Basto había explorado la misma área hace solo 2 días, y en ese momento, no había más que pequeñas piedras mágicas. Así que el hecho de que una piedra mágica mediana haya podido brotar en tan poco tiempo es algo que le parece realmente extraño. Eventualmente, ambos se ven abrumados por la cantidad de monstruos que los atacan hasta el punto de que comienzan a sentirse impotentes. Al darse cuenta de que ya no puede hacer nada, Bail se convence de que es mejor morir por sus propias manos que ser destrozado por los monstruos, así que saca veneno e intenta beberlo. Antes de que pueda beber el veneno, sucede algo inesperado. Un grupo de poderosos esqueletos brota del suelo y comienza a atacar a los monstruos por ellos, dejándolos sumidos en el caos. Al darse cuenta de que esa solo podía ser la habilidad de un nigromante, ambos hombres se enfrentan para saber si el otro fue responsable del hechizo, pero ambos lo niegan. Entonces se confunden porque no solo no conocen al lanzador del hechizo, sino que la nigromancia es una magia que solo aparecía en viejas leyendas. Poco después, se les acerca Tyr, en medio de algunos esqueletos, quien se acerca llorando y diciéndoles lo asustada que estaba de que hubieran muerto. Pero algo se siente bastante extraño. Los esqueletos a su alrededor continúan protegiéndola e informándole detalles, casi como si fuera su maestra. Es entonces cuando se dan cuenta de que la niña que han estado tratando de proteger es la responsable de la poderosa magia de nigromancia. Poco después, se les une Nordex, que parece estar gravemente herido. Él también había sido salvado por los esqueletos mientras estaba al borde de la muerte. Debido a su ventaja numérica y sincronización, los esqueletos no solo habían derrotado a todos los monstruos que escapaban sin dejar ninguno atrás. Uno de los esqueletos también le informa a Tyr que han reunido todos los núcleos de monstruos en la cueva. Cuando regresan a la cueva, se sorprenden no solo por la cantidad de núcleos de monstruos que encuentran. Los núcleos de monstruos son tan vitales para ellos que sin ellos no podrían aprobar su examen de mercenarios. Normalmente, les llevaría mucho tiempo extraer y reunir los núcleos de cada monstruo que derriban, pero ver todo reunido sin esfuerzo en un solo lugar parece un sueño hecho realidad. Los 3 hombres entonces se toman su tiempo para explicar lo raro que es que alguien de su edad sea tan poderosa como ella. Pero durante todo ese tiempo, en lo único que Ter puede pensar es en el hecho de que su padre también fue considerado el más fuerte. Ella responde con calma que la sangre tira más que la tierra, tomando a todo el grupo por sorpresa. Aún en la cueva, los hombres le preguntan a Tyr qué quiere decir con esas palabras, así que se ve forzada a presumir un poco de su padre. Les dice que su padre era el caballero sagrado más fuerte, por lo que se dan cuenta de que probablemente heredó sus habilidades de él. Pero algo sigue pareciendo extraño en toda la narración. En su mundo, despiertan 2 tipos diferentes de habilidades, poder sagrado y poder mágico. Los caballeros sagrados despiertan el poder sagrado y usan esa fuerza en las espadas, mientras que los magos despiertan el poder mágico y como resultado usan diversas formas de magia. Los 2 tipos diferentes se encuentran en extremos opuestos, por lo que solo hay raras excepciones en las que un niño nacido de un caballero sagrado despertaría el poder mágico. Las supersticiones incluso dicen que en la mayoría de los casos, los niños que nacen con un poder opuesto al de sus padres a menudo arruinan su entorno y causan desastres. Pensando profundamente en la afirmación de Tyr sobre que su padre es el caballero sagrado más fuerte, Theo ata cabos y piensa en una cierta familia noble llamada Luminan. Luminan es una familia aristocrática que ha producido caballeros con un poder sagrado de alta pureza durante generaciones. Tyr también les dice que había vivido sola con su padre en una pequeña y acogedora casa, desmintiendo todo lo que pensaban sobre que pertenecía a la casa Luminan. Les cuenta cómo su padre también se fue de repente un día, haciendo que terminara sola con Kamang en el bosque. Al mirar más de cerca su collar de piedra, Theo lo identifica inmediatamente como una invocación permanente que ella invocó inconscientemente después de despertar su poder. Entonces les dice que ahora que finalmente pueden aprobar su examen de mercenarios, definitivamente encontrará a su padre en la orden, aunque él no la reconozca. Cuando le preguntan qué quiere decir, explica que cuando Kamang usó su magia para retroceder en el tiempo, terminaron en una época en la que su padre aún no la conocía. Casi como si la hubieran borrado de su mente. Al escuchar su historia, los hombres elaboran sus propias teorías sobre lo que sucedió. Según ellos, Tyr había nacido en la poderosa familia, Luminan como una anomalía con poder mágico. Así que para protegerla, su padre debió haber escapado con ella y vivido con ella en un establo en el bosque. Pero entonces, alguien debió haber intervenido y borrado a Tyr de su mente, haciendo que la abandonara en el bosque.
Mientras Theo se enfurece con sus teorías sobre el asunto, Basto le dice que se calme, ya que aún no pueden estar seguros de nada. Theo entonces le asegura a Tyr que, aunque podría ser descartada por ser demasiado joven para unirse a un grupo de mercenarios, encontrarían una manera de evitarlo y asegurarse de que se reúna con su padre. Cada uno le agradece por salvarles la vida, pero le advierten específicamente que mantenga ocultas sus habilidades para no convertirse en un objetivo de los malos. Aterrada, Tyr acepta lo que le dicen, ya que no puede permitirse poner en peligro su única misión de encontrar a su padre. Aún así, saben lo valioso que sería su poder para el grupo, así que piensan en formas de registrarla como miembro mientras ocultan su identidad y sus poderes. A Tyr se le ocurre una idea interesante en la que afirmaría ser un anciano que se transformó en una niña de 4 años. De esa manera, podría seguir siendo la jefa nominal del grupo de mercenarios para poder ser secretamente capaz. Unos días después, el grupo decide dirigirse a la Orden para hacer realidad su plan. Cuando llegan a la Orden para registrar su gremio de mercenarios, entregan las piedras de monstruo que consiguieron, y los caballeros presentes se preguntan cómo pudieron reunir tantas. Aparte de Basto, que parece bastante fuerte, el resto del grupo parece un montón de personajes de relleno. Cuando intentan interrogarlos, para su sorpresa, les responde Tyr, quien se presenta severamente como una gran archimaga y nigromante, pidiéndoles que no le falten el respeto. Mientras los caballeros se preguntan qué hace una niña en un lugar como ese, Tyr invoca a uno de sus soldados esqueleto, y presume de él para demostrar su afirmación. Sorprendidos, le piden que diga su nombre, pero Basto interviene, llamándolos insolentes por atreverse a preguntar el nombre de su señor. Tyr entonces le ordena a Basto que se retire. Se habían tomado su tiempo para ensayar de antemano el tipo de actuación que harían para que Tyr estuviera a la altura del título de rey nigromante. Tal como lo ensayaron, Tyr intimida aún más a los caballeros con su esqueleto mientras les dice que no pueden soportar su verdadero nombre. Les dice que su alias es rey nigromante y que deben dirigirse a ella como tal. Mientras tanto, Theo se burla en secreto de la forma en que ella pronuncia mal ciertas palabras todo el tiempo. Resulta que la intimidación funciona, ya que los caballeros toman nota de sus nombres y comienzan el registro oficial de inmediato. Luego son conducidos a una sala de espera para aguardar el documento oficial. En la sala de espera, Nordex, que solo fue contratado para cumplir con el número mínimo requerido, les pide que le dejen quedarse con ellos, al menos hasta que pueda devolverle el favor a Tyr por salvarlo, y ellos aceptan. Pregunta si Tyr ha pensado en un nombre para el grupo, pero Tyr, que estaba muy ocupada planeando cómo actuar apropiadamente, no lo había pensado. Ella sugiere un nombre infantil, pero solo hace que Theo se burle de ella a carcajadas. Cuando un caballero regresa para atenderlos, revela que su número de mercenario ha sido revelado, pero le dice a Tyr que le gustaría hacerle algunas preguntas más. Recordando las estrictas instrucciones que había recibido del resto sobre no revelar su identidad, Tyr simplemente intimida al caballero con uno de sus soldados esqueleto de nuevo hasta que él accede a dejar de preguntar. Antes de que el caballero se vaya, revela que han recibido órdenes estrictas de sus superiores de no darle un número de identificación a Basto. Cuando preguntaron por qué, reveló que Karl había denunciado a Basto por cometer actos ilegales dentro del grupo de mercenarios. Según Karl, Basto había extorsionado grandes cantidades de dinero y bienes del gremio, y se había fugado con ello. Resulta que Karl era el responsable de cometer todas estas atrocidades de las que acusó a Basto. Luego había cancelado su número de identificación sin ningún proceso de verificación, por lo que no podría probar su inocencia. Al oír esto, Basto se enfurece porque Karl no solo le robó la oportunidad de proteger a su familia, sino que también lo etiquetó como un criminal cuando no había cometido ningún delito. Astuto como es, Theo se da cuenta de que Karl debe haber intentado sobornar a alguien para establecer ese tipo de órdenes. Entonces decide interrogar al caballero al respecto. Al oír la palabra soborno, Tyr recuerda lo que le enseñaron sobre los sobornos en su línea de tiempo anterior, por lo que es capaz de entender las implicaciones de lo que Karl está haciendo para oprimir a Basto. El caballero explica entonces que entiende la difícil situación de Basto, pero lamentablemente, ni siquiera él puede hacer nada al respecto, ya que la persona a la que Karl sobornó es un comandante de alto rango recién nombrado. Al darse cuenta de que no hay nada que pueda hacer, Basto comienza a perderse en sus pensamientos. Se había alistado como mercenario porque creía que era la única forma de vengar a su familia. Le ordena a Theo que escolte a Tyr lejos, mientras él encuentra una manera de arreglar las cosas, solo para ser interrumpido por la mayor sorpresa de su vida. Tyr le pregunta al caballero la cantidad que ofreció Karl. Luego le dice que está dispuesta a competir con la cantidad de dinero que él ofreció. Con eso, abre su mochila y ofrece una cantidad insuperable de joyas preciosas. Luego le dice que está dispuesta a ofrecer aún más.
Y a diferencia del tipo habitual de soborno, que generalmente se ofrece en cajas de manzanas, anuncia que lo dará abiertamente en bolsas de lujo, tomando a toda la sala por sorpresa. Una hora después, se emite un nuevo número de identificación a Basto. Ahora que son oficiales, se les exige que registren el nombre de su grupo. Para sorpresa de todos, Tyr registra su grupo de mercenarios como Agabert, lo que resulta mucho mejor de lo que esperaban. Más tarde, cuando le preguntan cómo se le ocurrió el nombre, revela que había visto la palabra Trevaga escrita en grande en un letrero durante su espera, así que decidió ordenar las letras al revés. Mientras se van, Basto le agradece sinceramente a Tyr, prometiendo ayudarla a encontrar a su padre sin importar qué. Luego ordena que coman algo delicioso cuando regresen a su posada. Después de ese momento, comenzaron a extenderse rumores sobre el misterioso grupo de mercenarios. No pasa mucho tiempo antes de que la noticia llegue a Tecitan Beronio, el líder del grupo de mercenarios Trevaga. En las afueras de la ciudad, en el grupo de mercenarios Trevaga, algunos de los subordinados de Tecitan difunden la noticia sobre el interesante grupo de mercenarios Agabert, mientras algunos de los miembros discuten si el nuevo grupo de mercenarios merece su interés. Alaric, un miembro superior, comparte lo que sabe sobre el grupo. Según los hechos que ha reunido, uno de los miembros del grupo es un mago, lo cual ya es bastante raro de por sí. Para convertirse en mago, uno debe haber nacido con poderes mágicos como un talento innato. E incluso con eso, se necesita un montón de entrenamiento para llegar a ese nivel. Explica además que este individuo misterioso no solo es un mago, sino que el atributo que se rumorea que controla es la nigromancia, un atributo del que solo han oído hablar en leyendas. Intrigado, Tecitan pregunta si la información está verificada, y Alaric lo confirma, ya que la obtuvo de una fuente confiable. Livia, una de los miembros del grupo, comenta que todos los magos anteriores en todo el continente habían sido reclutados por el grupo de mercenarios de más alto rango, por lo que tener uno nuevo que emerge de repente como líder de grupo es algo notable. Tecitan revisa los nombres de los miembros del grupo y se sorprende de no haber oído hablar de ellos antes, excepto de Basto, que era bastante conocido cuando era el vicecapitán de los Sabuesos de la Muerte. Al darse cuenta de que el misterioso mago había usado Rey Nigromante como un alias, en lugar de un nombre real, junto con el hecho de que afirma haberse transformado en un niño de 4 años, concluye que el individuo es definitivamente un tipo interesante. Luego, en broma les dice a otros líderes de grupos de mercenarios que comiencen a ponerse nerviosos para no quedarse atrás de este rey nigromante en el ranking. Esto enfurece al líder de los segadores, cuyo grupo ocupa el segundo lugar, y le grita a Tecitan por actuar con arrogancia solo porque es el primero. Para él, cree que no pasará mucho tiempo antes de que esa posición sea arrebatada. En realidad sabe que desde que Tecitan fundó Trevaga y apareció no ha bajado del primer puesto en el ranking de grupos de mercenarios ni una sola vez. Pero eso no cambia las creencias de Segador. Después de escuchar a Segador arremeter contra él, Tecitan se burla de él preguntándole a Segador si cree que tomará su posición si él comete un error. Y esto enfurece a Segador porque a Tecitan no le importa en lo más mínimo, y regaña a Segador diciéndole que ir al gimnasio no es suficiente para convertirlo en el primero, porque también tendrá que usar la cabeza. Tecitan se levanta junto con su grupo, y mientras están a punto de irse, le aconseja a Segador que no sea tan molesto, o de lo contrario no le dejará ni una sola piedra mágica para atacar a partir de ese momento. Enfurecido, Segador lo llama un tipo insoportable. Fuera de la primera puerta, Tyr se baña en la luz del sol y se llena la boca con unas galletas que la anciana horneó. Veil se alegra de que ella esté feliz y se refiere a ella como rey nigromante, pero ella se siente avergonzada cuando la llama así, por lo que le dice que la llame Tear si están solos. El joven apenas se contiene para no estallar en carcajadas. Entonces le pregunta si le gusta tanto el nombre y le toca la mejilla mientras lo hace. Lo piensa un poco y señala que los personajes más fuertes tienen apodos. Después de todo, los populares muñecos Puppetmon también tienen alias. Entonces dice cosas sin sentido, que Veil no entiende, y ella le pregunta si es tonto. Pero entonces Basto y Nordex aparecen con la capa de su grupo, que tiene el diseño de su linda muñeca de conejo. Sus ojos brillan al verlo, y los hombres adultos no tienen ningún problema con ello, excepto Veil, que lo llama un bicho rosa que destroza el corazón de Tyr. Basto le recuerda entonces sus circunstancias y por qué la identidad de Tyr, su líder, no debe ser expuesta, lo que significa que una vez que toma una decisión, no puede ser ignorada. Veil sabe que es así, pero no soporta la imagen que parece tan femenina, y la llama un bicho mohoso. Nordex entonces recuerda cómo él y Tyr trabajaron muy duro para dibujarlo, y fue difícil para ella elegir entre los Puppetmon. Ahora Veil saca tinta y dice que lo va a borrar, y Tyr, que lo ve, salta sobre él y le muerde el brazo, aferrándose a él como una piraña. Él le grita por babearle el brazo y la compara con un perro, pero ella se niega. Aún así, él le dice que hará lo que tiene que hacer.
Y mientras se prepara para verter la tinta sobre la imagen, Tyr le grita que se detenga, y para su sorpresa, la tinta se derrama. Bail entonces mira su mano y ve sangre goteando de ella, y ve a un dragón parlante, preguntando si la razón por la que fue invocado fue por el berrinche de Bail. Kaman se lame después de morder el dedo de Bail, sorprendiendo a todos, incluida Tyr. Bail entonces le pregunta a Tyr si invocó a su bestia para atacarlo, pero ella niega que ese sea el caso. Basto le lanza una servilleta a Bail y le dice que no interrogue más a Tyr. Y tal como debe haber oído de Nordex que Tyr no ha despertado su poder hace mucho, por lo que controlarlo sería difícil. Bail hace todo lo posible por mantener la calma mientras se limpia la sangre del dedo, y afirma que el acto es contra un miembro. Basto lo corrige advirtiéndole a Bail que no actúe precipitadamente porque perderá. Bail mira al dragón que simplemente le sonríe con suficiencia, y esto lo enfurece. Así que se truena los nudillos y se prepara para pelear. Rápidamente, Tyr agarra a su dragón diciendo que no puede perdonarlo y corre escaleras arriba para regañarlo. Al llegar allí, mira amenazadoramente a Kamang y le pregunta por qué lastimó a Bail, pero Kamang simplemente se acuesta y sorprende a Tyr, que intenta regañarlo un poco más preguntándole quién le dijo que lo hiciera. Pero entonces él le dice que es su elección, y ella se da cuenta de su libre albedrío y de cómo puede elegir responder. Ella intenta advertirle que no lastime a la gente, pero él le recuerda que ella mordió primero a Bail. Sorprendida, Tyr intenta defenderse, pero entonces Kamang la elogia por hacerlo bien porque no sabía que podría llegar tan lejos sola sin él. Luego se llama a sí mismo patético por hibernar tanto tiempo solo para retroceder un poco en el tiempo. Ella lo defiende de inmediato recordándole que él dijo que tocar las dimensiones es difícil, pero Kamang la corrige diciendo que usó mucho poder porque es débil. Luego le aconseja a Tyr que continúe haciendo lo que estaba haciendo, y que es mejor ocultar su identidad con su título de rey nigromante, y a él también como su invocación permanente. Se pregunta si él también tiene una razón para ocultar su identidad y luego acepta no decirle a nadie que es un legendario monstruo marioneta. Justo en ese momento, le dice su nombre, Lucario. Kamang se transforma en un niño, y sabiendo que es gracias a él que volverá a ver a su papá. Tyr le da las gracias a Lucario y lo abraza. Luego se limpia la nariz mocosa y le informa que entrarán en la orden al día siguiente y encontrarán a su papá, y definitivamente le devolverán a Lucario esta amabilidad. Le dice que cuando esté cansado, debe descansar en su bolso, y para mantener su identidad, es mejor seguir llamándolo. Sin darle la oportunidad de discutir, ella finaliza su decisión antes de arrastrarlo con ella. Una vez que sus manos se tocan, Lucario confirma que fue el poder de ella lo que lo despertó en esa fatídica noche. Baja las escaleras feliz y les dice a los demás que Kamang se disculpará, pero la miran como si hubiera perdido la cabeza. Entonces se da cuenta de que se ha convertido de nuevo en el colgante. Bail lo deja pasar, diciendo que está bien antes de que le arranquen el dedo de un mordisco, y esto la hace feliz. Así que lo abraza, pero él la considera una rarita. Al día siguiente, Basto le informa que, como están a punto de salir a partir de ese momento, volverá a ser la reina nigromante, y ella está de acuerdo con ellos. Más tarde ese día partieron de la posada y se dirigieron a la orden. Y cuando pasaron por la puerta de la orden, Tyr esperaba ver grandes edificios como Jong-no-gu, pero se dio cuenta de que el lugar era mucho más grande de lo que pensaba, y en su lugar, se encontró con un paisaje que solo había visto en la televisión. Mientras caminan por el desierto, Bail le pregunta a Basto por qué necesitan ir al distrito de armas de Populosa para arreglar su martillo de guerra, ya que no pueden volver y alquilar un carruaje, pero Basto dice que tienen que ahorrar dinero hasta que lleguen al centro de la orden. Bail entonces recuerda cómo gastaron hasta el último centavo que tenían por el soborno para dejar entrar a Basto. Nordex, por otro lado, habla de lo desolado que está el desierto a pesar de que han pasado muchos años desde que la tierra fue atacada por monstruos. Mientras camina adelante, a Bail le parece extraño que Nordex tenga más resistencia que él. Echa un vistazo a Tyr y le parece divertido que ella, que estaba enérgica antes cuando pasaban por las calles concurridas, ya se hubiera quedado dormida. Pero entonces Basto dice que es más fácil para ellos moverse mientras ella está dormida, y luego los insta a empezar a moverse. Durante ese periodo, Tyr, que se durmió rápidamente, soñó con los viejos tiempos cuando ella y su papá estaban juntos. En ese entonces, él explicó que fue un accidente lo que los trajo a Jong-no-gu. Explicó que no sabía qué pasó ni cómo llegaron allí, pero que si seguían buscando, encontrarían una forma de regresar. Entonces ella lo animó, y él estuvo de acuerdo, asegurándole que encontrarían una manera de volver a casa juntos. Tyr había aprendido de primera mano lo difícil que era para su papá seguir sonriendo incluso después de caer en un mundo desconocido, lo que debió ser aterrador y triste.
Estaba segura de que si no se hubiera encontrado con Basto por casualidad, todavía estaría vagando sola por el bosque. Y fue gracias a que su papá le contaba sobre este mundo todos los días que, aunque el lugar le parecía desconocido, podía sentirse tranquila gracias a sus historias. Ha pensado en lo difícil que debe haber sido ser transportada de repente a Jongno-gu, pero le dice que espere un poco más porque le dará todas las joyas y definitivamente lo protegerá esta vez. 2 días después, llegan a Ciudad Puerto Perla y Nordex nota que el lugar no ha cambiado en absoluto. Veil, por otro lado, recupera el aliento y se queja de cómo habían caminado durante 2 días seguidos. Pero Nordex, que afirmaba tener más de 70 años, se siente perfectamente bien. El viejo entonces pregunta si quieren dar una vuelta por la ciudad, pero Basto sugiere que consigan una habitación y se instalen adecuadamente porque tardarán una semana en llegar al distrito de armas de Populosa. Nordex sugiere entonces la posada El Guante Rojo, ya que es el único lugar que acepta crédito, y por esa razón siempre estaba lleno de mercenarios, así que es perfecto para investigar información sobre los padres de Tyr mientras están allí. Al llegar a la posada, Nordex dice que comprobará si hay habitaciones disponibles, así que les dice que esperen afuera. Una vez que entra, Veil pregunta si Tyr sigue dormida, y Basto dice que es natural, dado que caminaron por caminos difíciles todo el día anterior. Luego, habían hecho un gran esfuerzo para sacarla cuando cayó en una trampa de arena. Además, durante la noche, cuando acamparon, Veil no estaba dispuesto a dejar que otros mercenarios que pasaban vieran a su carta de triunfo dormida. Actualmente, ven que Nordex está tardando, así que entran en la posada solo para sentarse. Allí, el posadero les informa que tienen un huésped que se irá temprano ese día, pero hasta entonces no hay habitación. Curioso, Veil pregunta de qué están hablando y el posadero llamado Rudy lo pone al día. Pero justo en ese momento Tecitan sale de su posada, y todo el grupo Agabert, a excepción de la durmiente Tyr, se sorprende al verlo. Le gruñe a Rudy, y mientras baja las escaleras, Veil tiene los ojos clavados en él, notando que solo estar de pie ante Tecitan es abrumador. Tecitan mira a Tyr, que está cubierta de ropa, y ella despierta su interés. Así que le pregunta quién es, pero de repente su compañero de equipo lo llama y le insta a prepararse porque el barco está a punto de partir. Sin otra opción, Tecitan se va. Y tan pronto como sale de la posada, los miembros del grupo de Agabert hablan de su impresionante presencia y de los rumores sobre su extraño manejo de la espada. Veil habla de cómo una vez oyó que el estilo de espada de Tecitan era noble y vulgar al mismo tiempo, y le parece increíble porque suena como algo que solo alguien que perdió contra Tecitan inventaría. Después de todo, estaban molestos. Rudy, que se entera del rumor, dice que tiene sentido y que no están del todo equivocados. Basto pide más detalles, pero no es profesional que Rudy delate a su cliente, así que los despide y les ofrece la habitación libre. Tyr, por otro lado, sueña que oye la voz de su papá, y se imagina a su papá como el cliente mientras ella es la posadera. Cuando abre los ojos ve un techo desconocido y se asusta, así que Basto actúa amablemente con ella, a diferencia de Veil, que es estricto con ella como una madre, y dice que ya era hora de que se despertara de todos modos, o no podría dormir por la noche. Nordex entonces le dice que han llegado a Ciudad Perla y están en una posada. Echa un vistazo por la ventana, observando la ciudad mientras los demás bajan a atender algunos asuntos. Tan pronto como salen de la habitación, deciden aprender más sobre la familia Luminan y también sobre el paradero de Kim Jong-soo, así que van directamente al comedor del sótano de la posada a investigar. Mientras tanto, Tyr admite que Tolokshir es tan hermoso como su papá le había dicho una vez. Y por lo que sabe, llama a los hombres barcos y a las mujeres puertos. Abajo intentan preguntar quién es Kim Jong-soo, pero la gente de allí no ha oído ese nombre antes. Una persona enojada le grita a Basto por hablar de caballeros sagrados después de mostrar su cara por primera vez en mucho tiempo. Veil se une a la conversación gritándole al hombre por actuar con aires de grandeza. El hombre confundido le pregunta quién es, y Veil revela que conoce muy bien a Basto. Veil lo provoca ofreciéndole una bebida al hombre y diciendo que no sabe nada de los caballeros, razón por la cual el hombre grita tan fuerte. El tipo se enciende de inmediato, así que se traga la cerveza mientras les grita que se sienten porque está a punto de contarles todo lo que sabe sobre la familia Luminan. Justo en ese momento, Tyr ve a Tecitan y lo mira como si tuviera una cara familiar. Mientras Tyr observa a los miembros del grupo de mercenarios Trevaga caminar por la calle, se pregunta si la razón por la que ve a un hombre guapo que se parece tanto a su padre es porque soñó con él la noche anterior. Inmediatamente se pone su capucha de disfraz y corre a través del área de recepción donde Rudy está profundamente dormido para encontrarse con ellos. Cuando llega a la calle, mira más de cerca a Tecitan y se da cuenta de que no es un parecido, sino su propio padre, lo que la hace saltar de emoción. Mientras tanto, en el bar, un hombre borracho explica que la familia Luminan está llena de algunos de los caballeros más fuertes del imperio, y el jefe de la familia, Valentia, tiene 4 hijos que son todos caballeros sagrados de alto rango. Revela que el primer hijo, Edmund, es el asesor táctico de la Orden de Caballeros.
El segundo hijo, Leonardo, es el comandante de división. El tercer hijo es el director médico. Pero antes de que pueda mencionar al cuarto, Vale lo interrumpe diciendo que ya lo sabe todo. Luego empieza a gritarle a Basto, preguntándole por qué cree que no conoce a la popular familia Luminan, pero el hombre le dice que escuche hasta el final de su explicación. El hombre revela entonces que, aunque los tres primeros hijos son muy famosos, el paradero del cuarto hijo de la familia es completamente desconocido. A Bale esto le parece sorprendente, pero le pregunta al hombre si es posible que el cuarto hijo se casara en contra de los deseos de su familia y huyera después de tener un hijo. Sin embargo, el hombre revela que el más joven de la familia acaba de cumplir la mayoría de edad el año anterior, y esto los confunde aún más porque es casi imposible que el hombre tenga un hijo de 4 años a esa edad. Al mismo tiempo, Tyr pide educadamente permiso a un grupo de extraños a su alrededor mientras se abre paso entre la multitud, esperando encontrar a su padre perdido. Pero el escuadrón Travaga ya ha subido a un barco. Sin embargo, ella sigue corriendo a toda velocidad para encontrarlos, solo para ser derribada por una maleta que llevaba un extraño. En el bar, Bale le pregunta al hombre si hay otros jóvenes amos de la casa, pero el hombre dice que habría sido la noticia más importante de la ciudad si algo tan alegre hubiera sucedido en su familia. Bale está de acuerdo porque sabe que los Luminan darían una gran fiesta extravagante, que incluiría al emperador y la emperatriz si tuvieran un nuevo nacimiento, y esto significa que queda una posibilidad. De vuelta en la calle, Tyr se agarra la cabeza, preguntándose qué la golpeó. Pero cuando recuerda la voz de su padre llamándola, corre hacia adelante para alcanzar el barco. Mientras más palabras cariñosas de su padre inundan su mente, avanza apasionadamente con lágrimas en los ojos, llamando a su papá. Cuando Tecitan oye su voz, se da la vuelta y la ve extendiendo la mano apasionadamente hacia él con lágrimas en los ojos debido a los recuerdos amorosos que invadieron su mente en ese momento. Pero como no la conoce, la ignora y sigue adelante. Mientras el barco se aleja, Tyr llora desesperadamente, cayendo finalmente de rodillas mientras más lágrimas brotan de sus ojos. De vuelta en el bar, Bale pregunta si existe la posibilidad de que el jefe de la familia Luminan, Valentia, tuviera un hijo tardío con otra mujer. Pero el hombre dice que no es posible porque Valentia amó a su esposa Eleonora, la santa de Richard, con todo su cuerpo y alma durante toda su vida. Basto añade que la historia de amor entre Valentia y Eleonora, quien poseía el poder sagrado más fuerte de la historia, es muy famosa, y por eso supone que su armonía matrimonial también era muy exquisita. Sin embargo, Val dice que es ridículo, porque nadie sabe lo que pasa entre una pareja casada y explica que, tras bastidores, la mayoría de las parejas nobles aparentemente felices conspiran para destruirse mutuamente. Por eso, concluye que si el jefe de la familia Luminan tuvo un hijo ilegítimo, entonces definitivamente estaría relacionado con lo que le pasó a la Eleonora. Justo en ese momento llega Nordex e informa que Tyr ha desaparecido, haciendo que todos en la mesa pierdan la calma. Basto y Bale salen corriendo inmediatamente a las calles para buscarla, pero los comerciantes a los que preguntan no saben nada de a dónde fue. Sin embargo, Nordex les informa que alguien vio a una niña caminando sola en el muelle, y esto asusta tanto a Basto que se arrepiente de haberle dicho que se quedara sola en su habitación. Bale le dice que se dé prisa mientras corre hacia el muelle, y aunque les dice que todo estará bien ya que Tyr es una chica lista, se siente fatal por haber hecho algo tan tonto como dejar a una niña sola, y reza para que no le pase nada. Cuando llegan al muelle, ven a Tyr acurrucada en el suelo y corren hacia ella, llamándola desesperadamente por su nombre. Mientras yace en el suelo, llena de miseria, recuerda a Kamang, diciéndole que la versión de su padre que encontraría en este periodo de tiempo no tendría idea de quién era ella. Y es en ese momento que finalmente entiende lo que él quería decir. Al principio pensó que al encontrarse con su padre podría explicarle todo porque lo único que quería era que estuviera vivo, pero ahora se da cuenta de que acercarse a él sin que la conozca solo haría que la considerara molesta y la abandonara. Mientras sus compañeros de equipo la ayudan a levantarse, recuerda cómo su padre solía jugar con ella mientras le decía que la amaba más que a nadie en el mundo y que podía hacer cualquier cosa siempre que la tuviera a su lado. Es en ese momento que se da cuenta de que las cosas nunca volverán a ser como antes, y esto la hace llorar a mares una vez más mientras sus preocupados compañeros la observan. Cuando regresan a la posada, Bale se queja a los demás de que Tyr lo está volviendo loco porque se ha quedado sin voz de tanto llorar por su papá. Pero Basto le dice que baje la voz. Nordex siente lástima por ella y se pregunta por qué se puso así de repente. Pero Bale la llama mocosa estúpida, preguntándole por qué lloriquea por su papá desaparecido a pesar de afirmar ser una poderosa nigromante. Cuando Nordex pregunta si encontraron alguna información sobre la familia Luminan, Bale dice que ninguno de los 4 jóvenes amos tuvo ninguna noticia alegre.
aunque el jefe de la familia es el sospechoso más probable y no es demasiado viejo para tener descendencia. Basto duda que sea él porque Tyr dice que vivía con su padre, y el duque Lumina nunca se perdió ningún evento oficial. De hecho, actualmente está involucrado en los ataques de las piedras mágicas, e incluso cuando los asedios se prolongan, acampa durante meses y va y viene a los campos de batalla. Vail también menciona el hecho de que Ter dijo que él no puede recordarla debido a la magia del olvido bajo la que se encuentra. Y esto no tiene sentido porque nadie se atrevería a manipular los recuerdos del Señor de Luminan. Después de intercambiar ideas durante varios minutos más, Nordex dice que no deberían confiar ciegamente en la pista de que el padre de Tyr es el caballero sagrado más poderoso y supone que el nombre Kim Jong-soo también es un alias. Sabe que Tyr es inteligente y no querría decir mentiras, pero admite que les faltan pistas y les dice a los demás que deberían preguntarle explícitamente sobre su padre cuando despierte de su sueño. Esto deja a Basto sin palabras mientras recuerda un momento conmovedor en el que abrazó a Tyr, y Vail entonces hace la gran pregunta que es ¿qué pasará con el grupo Agabert cuando ella encuentre a su padre? Mientras tanto, Tyr está teniendo un sueño sobre el grupo Travaga enfrentándose a un grupo de monstruos mortales. Cuando Tecitan le dice a Livia que la proteja, Tyr se sorprende al oír la voz de su padre, pero se pregunta quién es Livia. También se da cuenta de que su cuerpo no se mueve como ella quiere. Mientras la sostiene, Livia llama desesperadamente a Alaric, que ha sido herido por un monstruo gigante. Y es en ese momento que Tyr abre los ojos y ve que hay monstruos y gente alrededor. Alaric le dice a Livia que no se acerque y le ordena que coja a la bebé Tyr y huya. Al principio, Livia intenta discutir con él por preocupación por su bienestar, pero cuando él le pregunta si está dispuesta a dejar que la niña salga herida, agarra a Tyr con fuerza y le asegura que estará bien. Sin embargo, cuando intenta avanzar, de repente cae de rodillas debido a las heridas que había sufrido, pero aún así intenta consolar a Tyr, diciéndole que necesitan encontrar una manera de escapar de la grieta. Aunque Tyr no sabe quién la está sosteniendo, se consuela con la piel fría de Livia mientras la abraza y llama a su padre. Mientras Livia se pregunta qué hacer para salvar a Tyr, llega Tecitan y le quita a Tyr de las manos antes de preguntarle cuándo fue envenenada. Esto la emociona tanto que llama a su papá desde su mente, aunque no puede hablar siendo un bebé. Mientras Livia lucha con su cuerpo herido, se disculpa con Tecitan y también con Tyr, ya que prometió protegerla. Luego se desploma en el suelo, haciendo que Tecitan grite su nombre por preocupación, y le pregunta si Alaric está muerto. Tecitan está demasiado preocupado por ella, como para responder a su pregunta. Pero mientras su cuerpo sucumbe por completo al veneno, le dice que está bien dejarlos atrás y escapar. Afirma que llegar hasta aquí fue increíble y menciona cómo todos pasaron de ser gente común que degollaba cerdos en el callejón a convertirse en guerreros en el campo de batalla con él. Mientras extiende su mano hacia la pequeña Tyr, expresa su pesar por no poder verla caminar como quería, y le dice que esté sana y siempre alegre con todos, especialmente con Tecitan. Su mano cae al suelo, y sus ojos llorosos se quedan en blanco, mostrando que finalmente ha exhalado su último aliento. Así que Tecitan empieza a alejarse con Tyr mientras le asegura que todo estará bien. Le promete que saldrán de allí, y una vez que lo hagan, todo volverá a estar bien. Pero frente a él hay un gran grupo de monstruos aterradores. Al ver esto, Tyr entra en pánico inmediatamente al darse cuenta de que su padre está en peligro. Y en el mundo real se despierta de esta pesadilla gritando. Le sorprende haber tenido un sueño tan inusual, pero se da cuenta de que es la primera vez que tiene un sueño tan vívido, lo que la hace preguntarse si fue realmente un sueño o algo que sucedió en el pasado. Recuerda cómo Livia mencionó el nombre de Basto en sus últimas palabras y recuerda que su padre una vez mencionó a Basto como uno de sus camaradas. Como era un bebé muy pequeño en el sueño, se pregunta si esos eventos realmente ocurrieron cuando todavía era un bebé. Durante uno de sus momentos acogedores con su padre, él dice que llegar a ese lugar fue un accidente, y esto la hace preguntarse si el accidente del que realmente habla es el sueño que acaba de tener. Sin embargo, también está confundida por el hecho de que Livia lo llamó líder en el sueño, aunque él afirmaba ser un caballero sagrado, y se le llenan los ojos de lágrimas al admitir que en realidad no sabe nada. Se siente triste porque pensó que todo estaría bien una vez que se reuniera con su padre. Pero de repente, aparece Kamang y le pregunta qué quiere hacer a continuación, antes de preguntarle si encontró a Tecitan. En ese momento Tyr lo mira fijamente a los ojos mientras lucha con sus lágrimas y admite que él tenía razón. Recuerda la conversación anterior que tuvo con él en su forma de dragón, donde le dijo que su padre la olvidaría por completo cuando se encontraran y ya no tiene la confianza para decirle que en realidad es su hija. Mientras Kamang le sujeta la cara, derrama aún más lágrimas mientras le pregunta qué debe hacer ahora. Luego lo abraza con fuerza mientras admite que extraña a su padre más que a nada porque realmente lo ama.
Mientras la abraza, Kamán recuerda que podía oír débilmente a Tyr en las voces de Tecitan mientras dormía en el otro mundo. Cuando la oía reír, se sentía bien, pero en los días en que lloraba, su corazón se sentía incómodo, como si todo el mundo se estuviera haciendo pedazos dentro de él. Mientras la abraza con fuerza, recuerda la primera vez que se encontraron, cuando Tyr lloraba desconsoladamente después de perder a su padre, y se da cuenta de que la única razón por la que vino a su mundo fue para encontrar una manera de detener sus lágrimas. Entonces le informa que en el mundo existe algo llamado recurrencia del destino. ¿Esto la confunde? Así que él explica que no importa qué tipo de vida reviva una persona, la mayoría de los humanos se enfrentarán al mismo destino. Antes de que pueda terminar su explicación, ella pregunta si quiere decir que su padre caerá de nuevo en Hong-Neo-Gu. Y en su mente, está aterrorizada por la idea de que esta versión de su padre, Tecitan, será víctima del mismo incidente con monstruos que lo destruyó en su línea de tiempo original. Sin embargo, decide que lo detendrá ya que su padre aún no está condenado, pero le preocupa que vuelva a caer en Corea. Luego recuerda un día en el pasado cuando la abuela caminaba por la calle con ella, y dos ancianos hablaban de ellas. Uno de ellos dijo que Tecitan no tendría que sufrir tanto si se quedara solo, y el otro estuvo de acuerdo, diciendo que le sorprende lo diligente que es porque no sería extraño que la hubiera echado. Sin embargo, su abuela les dice a las señoras que cierren el pico ya que no es asunto suyo. Debido a este recuerdo, decide que hará todo lo posible para asegurarse de que su padre no sufra por su culpa y desaparezca para siempre. Con toda la audacia del mundo, declara que mientras esté en su tierra natal, se asegurará de que su padre, Tecitan, viva hasta ser un abuelo de 100 años. Al oír esto, Kamán sonríe y le dice que ella es la única que puede lograrlo. Justo en ese momento, oye una voz desde su puerta que le pregunta si ya ha terminado de llorar, y reconoce inmediatamente la voz como la de Bail. Cuando la puerta se abre, ve a sus tres compañeros. Bail le pregunta si puede comer, mientras que los otros dos muestran niveles similares de preocupación por ella. Nordex entonces le dice que hay una pregunta importante que necesitan hacerle, y esto la deja atónita. Durante el desayuno, le piden una descripción detallada de la apariencia de su padre, así como del lugar donde vivían juntos. Y cuando pregunta por qué le piden esas cosas en particular, Basto dice que tienen la intención de ayudarla a encontrar a su padre, pero carecen de la información necesaria para hacerlo. Al principio se sorprende, pero luego recuerda que solo les dijo el nombre de su padre, así que revela audazmente que ella y su padre vivían en Jongnon-gu. Esto confunde a todos, así que les cuenta sobre todas las cosas diferentes en el pueblo donde se alojó antes de revelar que su padre se mudó de repente a Corea con ella. Luego señala su bolso mientras les dice que es un bolso de Jongnon-gu. Y es en ese momento que Basto se da cuenta de que el logotipo en el bolso no es un escudo, sino en realidad escritura. Al oír esto, Bail admite que el viejo Nordex tenía razón, ya que ella no parecía estar diciendo ninguna mentira, pero todavía encuentra su historia muy confusa. Tyr afirma que no está mintiendo, así que Bail está de acuerdo con ella antes de aconsejar al grupo que regrese a su misión original, que es dirigirse a la orden y visitar a los caballeros sagrados. Cuando le pide que confirme si el padre de Tyr está en Jongnon-gu, ella asiente mientras le asegura que está allí, ya que lo vio antes. Bail entonces le pregunta si dejará a Agabert cuando encuentre a su padre, y esta pregunta la deja sin palabras. Durante una conversación anterior, entre sus tres compañeros de equipo, Bail pregunta a los demás si disolverá a Agabert después de encontrar a su padre, y Basto afirma que es muy probable. Afirma que volverá a ser un mercenario errante si eso sucede. Y cuando le pregunta a Nordex por sus planes, el viejo mago dice que volverá a la zona de la puerta, ya que nunca tuvo la intención de convertirse en mercenario. Sin embargo, Bail se niega a aceptar esto porque, en su mente, encontrar a su padre y que Tyr sea la líder del grupo son dos cosas distintas. Les pregunta a los demás si podrían hacer que su padre también se una a Agabert si ella no soporta estar separada de él porque no quiere perder una oportunidad de oro. Explica que no le está pidiendo a Tyr que trabaje, porque los magos de atributo oscuro son tan raros que su sola existencia los convierte en leyendas. Pero si ella continúa siendo la jefa del grupo, pueden hacer crecer su grupo de mercenarios y aspirar al primer rango, facilitando así la protección de Tyr y su padre. Al oír esto, Basto admite que tiene sentido, pero afirma que no sería fácil porque el trabajo de mercenario es tan peligroso que se opondría si fuera su padre. Bail sabe que tiene razón, pero necesita a Agabert con el rey nigromante como líder porque no quiere volver al sufrimiento y la pobreza. Sin embargo, en el presente, Tyr les asegura que no abandonará el grupo de mercenarios y deja su taza mientras declara audazmente que se independizará de su padre a partir de ahora. Al oír esto, Basto y Nordex están tan atónitos que se quedan con la boca abierta, pero Bail está fascinado con su repentina determinación. Basto le pregunta cómo llegó a esa conclusión, pero luego reformula su pregunta para saber si quiere decir que dejará de buscar a su padre.
Tyr dice que no se refiere a eso, porque todavía tiene que encontrarlo. Pero cuando piensa en el siguiente paso de su plan maestro, de repente se pone sombría y les dice que no se aferrará a él para que la cuide como antes. Bastos se sorprende al oír esto, pero aún más la abuela, que la observa decirles a los demás que ella y su padre vivirán sus propias vidas a partir de ahora, porque no puede depender de él para siempre. Antes de que Basto pueda expresar sus preocupaciones sobre su nuevo plan, Veil se acerca a ella y apoya alegremente su idea, afirmando que 4 años es más que suficiente para que se independice. Revela que él también creció sin padres desde que tenía apenas 2 años, y mientras todos sienten más curiosidad por su historia, él dice que no necesitan saber eso. Luego le dice a Tyr que necesitan empezar a ganar dinero de verdad como mercenarios, ya que ahora ha decidido independizarse, y le asegura que sus leales compañeros de Agabert siempre estarán disponibles para ayudarla cuando esté en problemas. Esto le hace recordar que ahora es el rey nigromante, y decide trabajar duro a partir de ese día. Al oír esto, Veil le dice que escriba un juramento en un trozo de papel, jurando no abandonar nunca a Agabert hasta que muera. Pero Tyr está atónita porque nunca le han pedido que haga algo así. También le informa que solo puede retirarse de este acuerdo si tiene el permiso de los 3 miembros y le pide que firme mientras los demás se preguntan cómo lo organizó todo tan rápido. Basto sabe que el documento no tendrá ninguna validez legal, pero aún así, decide escribir un juramento también, y Nordex acepta unirse porque parece divertido. Más tarde esa noche, mientras Nordex arropa a Tyr, ella le pregunta a Basto si realmente odia a los caballeros sagrados y él confirma que no le gustan. Cuando Veil menciona que todos los mercenarios los odian, Tyr pregunta si la razón de esta enemistad es que todos los caballeros sagrados aceptaron sobornos, pero él la molesta sugiriendo en broma que su padre fue uno de los que aceptaron sobornos. Tyr argumenta que su padre es bueno, pero en su mente se pregunta por qué Basto dice odiar a los caballeros sagrados a pesar de que trabajaba con su padre antes del accidente en su sueño. Mientras recuerda las palabras fugaces de Livia, se pregunta si su padre estaba realmente en una vigilancia encubierta, como los policías en la televisión, ya que le oyó decir claramente que es un caballero sagrado. Le dice a Basto que siente curiosidad por saber por qué odia a los caballeros sagrados, y Basto responde que es porque la familia imperial abandonó primero a los mercenarios. Para aclarar las cosas, especificó que abandonaron a todos excepto a los nobles. En aquel entonces, las piedras mágicas surgieron de repente en el continente, haciendo que los monstruos salieran de las grietas. Como el imperio estaba al borde de la ruina, abandonaron la mayor parte de las tierras excepto la orden, e intentaron proteger solo una pequeña porción del territorio con los caballeros que tenían. En estas tierras abandonadas, la gente se levantó y se autodenominaron mercenarios mientras atacaban las piedras mágicas para acumular poder y reclamar sus tierras a los monstruos. Mientras los señores locales y los mercenarios luchaban duro por reclamar su territorio, la familia imperial fingió no saber nada y no ofreció ningún apoyo. Basto afirma entonces que los mercenarios no odian realmente a los caballeros sagrados, sino que desprecian la decisión de la familia imperial. Después de que los mercenarios reclamaran el territorio, el conflicto entre las regiones de la orden y las que no lo eran empeoró. Así que para recuperar el apoyo del público, la familia imperial expandió las fronteras de la orden, pero solo a las regiones que consideraron útiles, y una de ellas es Ciudad Perla, donde el escuadrón Agabert se encuentra actualmente. Mientras está acostado en su cama, Nordex explica que había muchos mercenarios en Ciudad Perla porque el lugar siempre tuvo una gran población flotante. Así que hasta que la familia imperial y la iglesia establecieron una consagración allí, toda la región sentía un profundo odio por la familia imperial. Cuando Tyr pregunta qué es una consagración, Nordex dice que significa ofrecer algo a un dios para hacerlo sagrado, y se usa para pedir protección divina. Ciudad Perla, al ser un terreno sagrado de un dios, quedó bajo la protección de un ser llamado Seradin a través de un ritual sagrado, asegurando así que la ciudad estaría protegida de las piedras mágicas y los monstruos. Al oír esto, Tyr pregunta si las cosas realmente mejoraron al no aparecer piedras mágicas, y él le dice que así ha sido desde la consagración, antes de decirle que se vaya a la cama. Sin embargo, Tyr agarra su almohada con rabia, despotricando sobre lo codicioso que es el ejército imperial, y afirma que incluso si su padre es un caballero sagrado, probablemente también odiaría a la familia imperial. Basto se sorprende al oír esto, pero Veil la elogia por decir verdades. Tyr afirma además que si la familia imperial tiene algo que es efectivo, deberían consagrarlo en todas partes, porque no hacerlo en otras ciudades las dejará en un estado en el que constantemente tendrán que luchar. Nordex dice que tiene razón, pero Tyr de repente se pone sombría de nuevo mientras le ruega a Basto que no odie a su padre cuando finalmente lo encuentren. Esto hace sonreír a Basto, y le dice que duerma para que puedan hacer su entrenamiento de discurso del rey nigromante al día siguiente, y ella está de acuerdo.
A la mañana siguiente, unos hombres están preocupados porque las olas están altas a pesar de que el tiempo está despejado, y uno de ellos, llamado Raúl, le pregunta a su compañero qué deben hacer, ya que otros barcos están zarpando. Su compañero Enzo dice que pescarán peces grandes fácilmente si van a donde mencionaron los otros capitanes y afirma que desde que dejó de ser un caballero sagrado le duele el cuerpo cuando no se mueve. Ambos deciden pescar un pez grande y decirle a su madre que están bien para que ella pueda estar tranquila. Hace algunos años, durante un viaje de campamento familiar, su padre les preguntó cuál es el deber de un caballero en el campo de batalla, y ambos estuvieron de acuerdo en que es aniquilar al enemigo. Esto hace sonreír a su padre, pero les dice que su trabajo es un poco diferente porque su deber es protegerlos a ambos, tal como le prometió a su madre. Luego les da una palmada en la cabeza, haciendo que se rían alegremente con él. Poco después, fueron atacados por un monstruo mortal, y su padre se enfrentó a él para protegerlos, pero murió en el proceso. Cuando regresaron a casa y dieron la noticia a su familia, su madre lloró mientras se aferraba a la espada de su difunto esposo, y fue entonces cuando decidieron proteger a su madre a toda costa. De vuelta en el presente, Enzo nota que algo se ha quedado atascado debajo de su barco, lo cual es extraño porque no hay arrecifes, pero lo que no saben es que hay un edificio entero directamente debajo de su barco. En su casa, su abuela le está gritando a su madre, Mary Ann, preguntándole si ha perdido la cabeza por negarse a aceptar el puesto de gobernadora de Ciudad Perla. Pero Mary Ann dice que no puede ser gobernadora, ya que la única experiencia que tiene es manejar el papeleo de una familia pequeña. Esto preocupa aún más a su madre, que le pregunta si planea quedarse encerrada en su habitación para siempre, y le recuerda que es por su actitud que Raúl y Enzo están cambiando cada vez más. Menciona cómo Raúl empezó a juntarse con malas amistades y cómo Enzo se ha negado a comer nada durante 3 días. Y mientras Mary Anne llora a mares, le recuerda que los chicos perdieron a su padre a una edad muy temprana, antes de motivarla a recuperarse, ya que es su única progenitora. Tiempo después, en el edificio de la administración de Ciudad Perla, Mary Anne mira la ciudad a través de su ventana, luciendo ahora más elegante y serena como la nueva gobernadora de Ciudad Perla. Durante una reunión, uno de sus oficiales le dice que no hay nada más que arreglar en Ciudad Perla porque, gracias a la consagración, el sentimiento público está asegurado, y todo lo que necesita hacer como vizcondesa es mantener un contacto cercano con la corte imperial. Sin embargo, esto no le sienta bien a Mary Ann porque básicamente le están diciendo que sea una marioneta sentada en una silla, pero decide seguirles el juego porque ya había decidido aceptar el papel por el bien de sus gemelos. Notó que después de llegar a Ciudad Perla, los gemelos empezaron a hablar más y fueron a dar una vuelta por el centro de la ciudad. También reanudaron su entrenamiento con la espada, y a veces volvían felices, hablando de las cosas divertidas que hicieron en el mar después de subirse a un barco, y Mary Ann deseaba que las cosas siguieran así. De repente, nota una conmoción afuera y la gente en la calle grita horrorizada mientras una piedra mágica aparece desde el mar. Mientras todos intentan evacuar la ciudad, el escuadrón Agabert observa este sorprendente giro de los acontecimientos a través de su ventana, y Tyr le pregunta a Nordex si la consagración ha sido desactivada. En otro lugar, un hombre pide a los mercenarios que den un paso al frente y resuelvan el problema, recordándoles que los monstruos comenzarán a salir de la piedra mágica cuando se ponga el sol. Mientras Mary Ann corre desesperadamente por las calles, uno de sus oficiales le recuerda que está lloviendo mucho, pero ella avanza de todos modos porque está preocupada por sus gemelos, que aún no han regresado de su viaje por mar. Entonces ve a un líder mercenario despotricando sobre cómo nunca han visto una piedra mágica surgir del mar, acusando a los desesperados civiles de enviarlos a la muerte, ya que no tienen idea de qué podría salir de la piedra mágica. Uno de los mercenarios de su equipo está de acuerdo en que el líder tiene razón y afirma que ellos tampoco pueden dejarlo todo para ayudar. Mientras Rudy se devana los sesos tratando de encontrar una salida a esta situación, uno de los civiles menciona el hecho de que los miembros de Trevaga se alojaban en la posada. Al oír esto, Mary Ann se queda atónita porque sabe que el grupo de mercenarios de primer rango podrá encargarse de la piedra mágica, pero Rudy dice que se fueron del lugar por la mañana. E incluso si envían un mensaje, tardarán un día entero en llegar. Esto hace que la gente se preocupe aún más, ya que no están preparados para abandonar de nuevo sus hogares y barcos. El anciano concluye entonces que definitivamente van a morir, ya que ninguno de los luchadores da un paso al frente para enfrentarse a la piedra mágica, y luego empieza a gritar a los mercenarios, afirmando que no son diferentes de los caballeros sagrados que los abandonaron hace tantos años. Esto enfada tanto al líder mercenario que lo patea hasta tirarlo al suelo y lo llama inútil por necesitar siempre su ayuda. Mientras lo agarra por la camisa, Carl amenaza con hacerle pagar por compararlos con los caballeros sagrados, pero Mary Ann interviene y le dice que se detenga. Todos a su alrededor se sorprenden de que la gobernadora esté presente, excepto Carl, que le pregunta con indiferencia quién es.
Ella le dice audazmente que le muestre el debido respeto, ya que está hablando con la gobernadora de Ciudad Perla, pero Carl se ríe con incredulidad y afirma que parece más la amante de un gobernador que la gobernadora misma. Justo entonces, Basto hace una entrada dramática al propinar un brutal puñetazo que envía a Carl al suelo y le dice con una mirada encendida en sus ojos que había esperado mucho tiempo volver a encontrarse con él. Carl está conmocionado mientras se pregunta cómo llegó allí, pero Bale lo calla apuntándole con una daga a la garganta mientras le dice que pasaron por un infierno por su culpa. Luego le dice con rabia que su líder tuvo que gastar todo su dinero para limpiar el desastre que él causó, y Tyr, que está detrás de él, se da cuenta de que Carl parece una persona muy mala. Nordex llega y saluda a Mary Anne llamándola Viscondesa Wabril, y esto sorprende a todos a su alrededor porque saben que Wabril es una de las familias más ricas del imperio. Mientras su oficial la cubre, uno de los mercenarios pregunta por qué alguien tan importante está de pie bajo la lluvia, y ella les dice que es porque está preocupada por sus gemelos, Raúl y Enzo. Rudy la invita a entrar al edificio, y mientras entra, Tyr le dice a Basto que se una a ellos. Así que él amenaza a Carl diciéndole que espere afuera ya que su líder le hará pagar por todo lo que hizo. Después de que entran al edificio y cierran la puerta, Carl empieza a temblar de miedo. Mientras uno de los mercenarios ayuda a Carl a levantarse, otro mercenario le pregunta a su colega sobre Tyr, a quien Bale se refirió como la líder. El otro tipo confirma que ella es, en efecto, el rey nigromante y menciona los rumores sobre cómo lleva un disfraz para ocultar sus abrumadores poderes, los cuales usó para atacar sola piedras mágicas pequeñas y medianas en la cueva. Al oír esto, el hombre se queda atónito mientras se pregunta qué clase de monstruo es ella, ya que se cree que incluso alguien tan poderoso como Basto le tiene miedo. Sin embargo, alguien menciona el hecho de que la vieron corriendo por las calles llorando el día anterior, y esto les hace concluir que el rey nigromante es un bicho raro que finge ser una chica con problemas. Pero cuando alguien se acerca a ayudar, usa un hechizo de ilusión sobre ellos mientras los tortura. Uno de ellos le da un golpe en la cabeza al otro por inventar fantasías tontas, pero el tercer mercenario pregunta por qué los fuertes también son raros de alguna manera, al igual que Tecitan, que tiene suficiente poder para destruir la piedra mágica que actualmente los aterroriza. Dado todo lo que han aprendido, suponen que Agabert es uno de los 10 mejores grupos de mercenarios del reino, pero Carl les grita furiosamente que se callen mientras su compañero lo sujeta. Está enfurecido por el hecho de que los caballeros sagrados no pudieron cumplir su parte del trato a pesar de la considerable suma que les dio, y se pregunta cómo llegó Basto allí. Pero sobre todo le molesta el hecho de que el grupo del rey nigromante, Agabert, pueda robarle el puesto a su grupo, los sabuesos de la muerte, así que decide atacar la piedra mágica él mismo mientras los demás lo miran conmocionados. Dentro del edificio, la gobernadora Mary Anne aprieta con fuerza su pañuelo mientras se preocupa por sus hijos, y esto hace que Nordex se preocupe por ella. Cuando ella pregunta dónde se quedó, él le recuerda que antes había preguntado si había noticias de la corte imperial. Les informa que su ayudante se ha puesto en contacto con ellos, pero que tardarán en responder. Tyr señala que Mary Anne tiene una expresión preocupada en su rostro y le pregunta si la razón por la que mira constantemente el mar es porque tiene a alguien perdido ahí fuera. Pero Mary Anne está tan conmocionada que le cuesta encontrar las palabras para responderle. Los sentimientos que había estado tratando desesperadamente de ocultar, al igual que cuando su esposo regresó hecho pedazos, de repente la abrumaron. Todo este tiempo, se había estado convenciendo a sí misma de que sus gemelos estarían bien y que no necesitaba preocuparse por ellos. Pero en realidad, está aterrorizada de que Enzo y Raúl regresen como cadáveres, al igual que su esposo. Se agarra la cabeza gritando de angustia, pero Tyr aparece como un ángel y les dice a todos que tienen que salvar a su familia. Bale está confundido porque su plan original era irse de la ciudad, ya que todas sus maletas ya estaban hechas. Él le recuerda que la única razón por la que retrasaron su plan fue porque apareció Carl, y le pregunta si de verdad quiere que se suban a un barco y se dirijan al medio del mar con ese tiempo. Basto dice que él también duda sobre atacar la piedra mágica, y Bale afirma que sería un milagro si siquiera regresaran vivos de la tormenta. Nordex dice que es aún más arriesgado enviar a los mercenarios cercanos a la batalla porque no conocen el peligro que encierra la piedra mágica, y afirma que lo mejor es evacuar a los aldeanos antes de que la grieta se active por la noche. Tyr sugiere entonces que no deberían atacar la piedra mágica de la nube, y esto sorprende a todos, así que Bale le recuerda que acaba de decir que deberían ir a salvarlos. Para aclarar las cosas, explica que no tienen que luchar contra la piedra mágica, sino más bien entrar lo más rápido posible, para rescatar a los hijos de la gobernadora antes de regresar para convencer a todos en el pueblo de que evacúen. Basto dice que es posible que lo logren, pero Bale argumenta que no tienen que intentarlo solo porque sea posible y le dice que piense bien las cosas.
Sin embargo, Tyr le dice que la escuche y saca a relucir el hecho de que son un grupo de mercenarios novatos sin fama ni dinero. Cuando Bayle le pregunta por qué de repente señala estas cosas, ella susurra que la gobernadora es rica, recordándoles que todo lo que lleva es de oro y que no tiene arrugas en la cara. Al parecer, escuchó durante una conversación entre la abuela y su amiga en Jongno-gu que el dinero se puede usar como una plancha para alisar todas las arrugas de la cara de las mujeres, y le dice a su equipo que la gobernadora estará tan agradecida después de que salven a sus hijos que definitivamente les devolverá el favor. En otro lugar, Mary Ann se levanta de la cama y se sorprende cuando su ayudante le dice que Agabert va a salir a buscar a sus hijos. Después de ponerse su impermeable, se dirige a la orilla con 2 oficiales y ve a Tyr y su escuadrón preparándose para adentrarse en el mar. Cuando ella pregunta por qué decidieron hacer esto, Bayle y Basto expresan los sorprendidos que están de lo en serio que Tyr se está tomando el grupo de mercenarios. Con una sonrisa en su rostro, Tyr le dice a la gobernadora que podrán encontrar a sus hijos, ya que Basto es un experto manejando barcos, y Bayle tiene una vista aguda que puede ver cosas a lo lejos, y Mary Ann inmediatamente se pone a llorar. Durante su reunión anterior, Nordex fue el primero en estar de acuerdo con la idea de Tyr y explicó a los demás que Mary Ann heredará una fortuna cuando el actual marqués fallezca porque la familia Waveril es una de las más ricas de la orden. También les informó que su esposo era un comandante de caballeros de alto rango, lo que significa que establecer una conexión con Mary Ann será muy ventajoso para ellos. De vuelta en el presente, mientras el barco de Agabert navega, la gente en la orilla les desea buena suerte. Pero de repente, Carl llega en un barco más grande y les pregunta a dónde van con tanta prisa. Después de usar unos binoculares para observar el barco, Rudy se da cuenta de que los sabuesos de la muerte están a bordo, pero los mercenarios de los alrededores no se sorprenden, ya que lo oyeron declarar antes que lucharía contra la piedra mágica. A medida que su barco se acerca al de los sabuesos de la muerte, todos entran en pánico pensando que podría causar una colisión desastrosa, pero Tyr está furiosa porque Carl está intentando sabotear a su equipo una vez más. Bayle ve a Carl gritándoles desde su barco y se pregunta qué estará diciendo, pero Basto le dice que ignore a Carl. Luego pregunta si puede ver a los gemelos, pero resulta que el barco de Carl está bloqueando la vista. El desgraciado sonríe, notando que no hay ningún rey nigromante que se interponga en su camino. Mira a Basto y se pregunta por qué Basto sigue apareciendo y sacándolo de quicio. Planea que si Basto, el luchador de primera línea, muere en el mar, entonces un grupo de mercenarios novatos como Agabert está acabado. Con eso, ordena a sus hombres que se ciñan al plan. Bayle finalmente ve el barco de los gemelos y se da cuenta de que está anclado al lado de la piedra mágica. Tyr, que se queda en el puerto, se preocupa y se pregunta qué debería hacer, porque si llama a sus esqueletos para que ayuden, simplemente se hundirán ya que no pueden nadar y no servirá de nada. Se angustia por no poder ayudar a sus amigos y puede ver a Carl intentando intimidar a Basto de nuevo. Mary Ann, por otro lado, está preocupada por sus hijos y se angustia al ver que la grieta en la cima de la piedra mágica se hace más grande. Mientras Nordex lo ve y cree que los monstruos podrían salir pronto, Tyr da vueltas de un lado a otro queriendo ayudar pero sin saber cómo. De repente oye una voz que la llama y ve una figura de calavera en las nubes que habla de esperarla. Mientras tanto, Basto, que se entera de que el barco de los gemelos está anclado a la piedra mágica donde la corriente golpea más fuerte, también es golpeado por la corriente. Bayle nota que su situación es desventajosa, especialmente con el sol poniéndose y Carl persiguiéndolos, así que sugiere que se vayan. Pero Basto se concentra y le pregunta por su pasado a Bayle. Él sigue y sigue, pero Bayle, que sabe lo que busca, le dice que vaya al grano y los acerque lo más posible al barco de los gemelos, antes de que alguien muera. En el barco cerca de la piedra mágica, uno de los gemelos pierde la esperanza y acepta su difícil situación. Pero para su sorpresa, Bayle le da una bofetada para que entre en razón, y antes de que puedan presentarse, le dice al gemelo que se levante y se dé prisa. Justo en ese momento, una flecha vuela en su dirección y golpea el barco. Entonces Carl grita a sus hombres que dispararon la flecha que apunten lejos de ellos. Raúl se pregunta qué está pasando para que los mercenarios luchen entre sí en condiciones tan terribles, pero Bayle explica que él y Basto son los buenos que vinieron a salvarlos, a diferencia del grupo de los sabuesos de la muerte. Raúl se sorprende y confunde a Bayle con una mujer. Aún así, Bayle, aferrado a la piedra mágica, le grita a Raúl que se suba al barco grande. Después de todo, su gemelo ya está allí. Desafortunadamente para él, el barco se mece violentamente, impidiéndole mantener el equilibrio. Es entonces cuando ve monstruos de debajo del mar, y en ese momento, un huracán golpea el barco, y las criaturas lo arrojan inmediatamente por la borda. Raúl cae estrepitosamente al mar, y concluye que todo ha terminado mientras la imagen de sus padres pasa por su mente. De repente, un enorme barco se eleva, y Raúl cae dentro de él.
Entonces mira fijamente a la mente maestra, una niña de no más de 4 años, que blande espíritus oscuros y anuncia que ha venido a salvarlo. Los espíritus la rodean y repiten al unísono pidiéndole sus órdenes. Así que Tyr les ordena castigar al enemigo de Basto, Karl. Sorprendido al ver un barco tan enorme aparecer de la nada, Karl pregunta a los miembros de su tripulación qué demonios es ese barco, y le dicen que pertenece al rey nigromante. Le parece increíble que Tyr haya llegado hasta ellos porque, en preparación para ir tras los gemelos, los sabuesos de la muerte habían destrozado todos los barcos, dejando solo el bote en el que iba Basto, y era para que lo destrozaran hasta la muerte. Se cabrea y le gruñe a Agabert, pero para su sorpresa, sus hombres caen al suelo y empiezan a temblar. Bail entonces ve a Tyr en un gran barco e informa a Basto y Enso. Hace unos minutos en el puerto, los hombres hablan de cómo Tyr empezó a patalear y a murmurar para sí misma. Entonces, de repente, un barco naufragado se levantó del mar, y justo después de eso, la pasarela bajó sola para que Tyr subiera a bordo. Y cuando ella susurró que la gente subiera a bordo, Mary Ann la siguió sin dudarlo un instante, y en ese momento, desaparecieron en dirección a la piedra mágica. Actualmente, Mary Ann abraza a Raúl, y mientras él se pregunta cómo está ella en el barco, ella llora y le dice que el grupo del rey nigromante los ayudó. Sorprendido, mira a Tyr y se pregunta si realmente es la reina de los espectros. Mientras tanto, Tyr recibe consejos de Grimnir y les grita a los sabuesos de la muerte, informándoles que si tocan la corriente de los muertos que fluye alrededor de su barco, el frío glacial de las profundidades marinas plantará el terror en sus almas. Los hombres, atormentados por el espectro, se arrastran por el suelo aterrorizados mientras gritan que van a morir. Karl, sin embargo, lo ve como un farol y no se lo cree. De repente, se da cuenta de que todos sus miembros han desaparecido. Es entonces cuando un espectro lo llama y lo ata con sus poderes fantasmales, antes de preguntarle si disfrutó llevando a su marido al borde de la muerte sin parar y convirtiéndola a ella y a los aldeanos, encarnada para monstruos. Por su voz y sus palabras, se da cuenta de que está hablando con Yves, así que le suplica, diciendo que se equivocó. Basto lo oye pronunciar el nombre de Yves y se pregunta qué está pasando, pero entonces Bail regresa al barco fantasmal junto a Enso. Asustado por su habilidad, Bail la elogia. E incluso Basto, que es el último en subir a bordo, confirma con ella que está viendo las almas de los muertos. Luego actúa como medium para Grimnir, el capitán del barco, transmitiendo su mensaje y asustando a los humanos en el barco. Ella explica las reglas y observan cómo Karl forcejea con Yves, suplicando por su vida. Tyr le revela a Basto que Yves no puede ir al cielo, y cuando Yves lo ve, deja a Karl y va a su encuentro antes de confesarle que está atrapada en el infierno igual que él. Pero en su caso hay resentimiento, a diferencia de Livia, su hija. Tyr interviene para informar a Basto que Yves dice que no debe preocuparse porque Livia ha ido a un buen lugar. Basto solloza al oír esto, y Yves lo consuela. Luego le dice que ya no quiere ser una carga más para Tyr, así que le da las gracias a Basto antes de arrastrar a Karl fuera del barco, haciendo que caiga en la boca de un monstruoso kraken. Cuando la batalla finalmente termina, Basto y Bail comienzan a reunir a los mercenarios derrotados esparcidos por la cubierta. Uno por uno el dúo los arrastra y los ata con gruesas cuerdas. De repente, uno de ellos le ruega desesperadamente a Basto, afirmando que no querían hacerle tales cosas. Molesto, Bail le ordena que se calle la boca, amenazando con convertirlo en carne picada si sigue parloteando. Poco después, Tyr revela con indiferencia la ruta que tomarán de regreso y explica cómo los monstruos pierden su fuerza cuando tocan la corriente. Según ella, los monstruos se convierten en sus súbditos una vez que pierden la vida. Viendo a Tyr crear piedras mágicas casualmente con una sonrisa malvada, los prisioneros se asustan, y Bail murmura en voz baja que es una maníaca. Mientras Basto continúa atando a los prisioneros en el barco, Mary Ann discute con sus hijos en la orilla debido a su resolución. Para su sorpresa, Raúl declara con calma que tiene la intención de reanudar el entrenamiento con la espada, y Enso asiente de acuerdo, apoyando el plan sin dudarlo. Mary Ann protesta de inmediato, recordándoles por qué dejaron la Orden de Caballeros y se mudaron a Ciudad Perla en primer lugar. Desde que su padre murió, los gemelos habían estado luchando con el duelo y ella los trajo allí para protegerlos. Sin embargo, Raúl le dice con calma que no abandonaron la Orden de Caballeros por la muerte de su padre, y su declaración deja a Mary Ann completamente atónita. En el pasado, la madre de Mary Ann se sentó con los gemelos en la mesa del comedor y habló con ellos en privado. Con la esperanza de que sus nietos no acabaran muriendo como su padre, los persuadió amablemente para que se alejaran de la Orden de Caballeros con la intención de salvar a Mary Ann de la desesperación. Después de escuchar su sentida petición, Raúl y Enso aceptaron a regañadientes, y después de que dejaron la Orden de Caballeros, su madre se volvió más feliz. De vuelta en el presente,
Enzo explica cómo compartían el mismo miedo que su abuela tenía en aquel entonces. Mientras habla, Mary Ann se da cuenta lentamente de que sus hijos tienen razón. Raúl añade amablemente que no le guardan rencor ni abandonaron la espada por su culpa. Las lágrimas llenan sus ojos mientras reflexiona sobre cuánto se parecen los gemelos a su padre, tanto en carácter como en determinación. Durante los meses posteriores a la tragedia, a menudo se preguntaba si habían perdido la motivación porque dejaron de entrenar con sus espadas. Eligió no presionarlos para que siguieran esforzándose, creyendo que era mejor dejarlos en paz. Ahora empieza a preguntarse si su padre estaría decepcionado por la forma en que manejó todo. De repente, Mary Ann rompió a llorar, diciendo que los había cargado de ansiedad en lugar de apoyarlos. Raúl le toma la mano con delicadeza y le asegura que el simple hecho de estar con ellos ya es apoyo más que suficiente. Enzo se acerca y la abraza por detrás, explicando que dejaron de entrenar porque esperaban que evitar la espada pudiera mejorar las cosas, pero desafortunadamente no funcionó. Poco después, Mary Ann pregunta si se unirán a la Orden de los Santos Caballeros, pero para su sorpresa los gemelos revelan su intención de unirse a Agabert en su lugar. Sorprendida, Mary Ann cuestiona la decisión, y Enzo decide contarle cómo su padre perdió la vida en los confines de la Orden. En aquel entonces, cuando 4 unidades se unieron para atacar una gran piedra mágica, una más pequeña apareció cerca en una zona residencial. Sin embargo, esta área estaba fuera de las fronteras de la Orden, y era difícil obtener permiso para atacar la pequeña piedra mágica porque los Santos Caballeros son fuerzas de la familia imperial y de la Iglesia. Su padre insistió en destruir la piedra antes de que pudiera dañar a los civiles, y aunque los superiores estuvieron de acuerdo con su juicio, la familia imperial denegó la petición. Sin el apoyo imperial, su padre luchó sin el respaldo adecuado. Además, Enzo habla de la lenta respuesta a la piedra mágica que apareció en Ciudad Perla ese día. En comparación con esa vacilación, las acciones de los mercenarios de Agabert mostraron una determinación mucho mayor. A los ojos de los gemelos, los mercenarios ahora parecen más sagrados que los propios Santos Caballeros. Al oír esto, Mary Ann admite que podrían tener razón mientras compara la nigromancia de Tyr con un poder sagrado. Poco después, el barco que transporta a los mercenarios regresa a la costa de Ciudad Perla. Los ciudadanos se reúnen a lo largo de la costa mientras el infame rey nigromante y su tripulación se acercan al puerto. Cuando la tripulación desembarca, la gente comienza a agradecer a los mercenarios por protegerlos. Sin embargo, Nordex pide cortésmente a la multitud que retroceda, explicando que Tyr necesita tiempo para recuperarse. Tyr inicialmente insiste en que se siente bien, pero pronto nota pequeños efectos secundarios. Basto inmediatamente le da un sermón sobre el agotamiento de maná y le aconseja que descanse un poco. Viendo la oportunidad, Mary Ann invita formalmente a toda la tripulación a una reunión en la oficina de administración. Como gobernadora de Ciudad Perla, desea agradecerles personalmente por sus acciones y reconocer debidamente sus esfuerzos. Al escuchar la invitación de Mary Ann, Tyr se emociona visiblemente porque parece una gobernadora que devuelve la amabilidad. Los otros miembros de Agabert están de acuerdo, y mientras se van, los ciudadanos reunidos continúan vitoreando y agradeciéndoles en voz alta. La admiración hace que Tyr sienta una extraña calidez en su interior. Mientras escucha a la gente expresar su gratitud, de repente recuerda a su padre. Resuelve en silencio que si puede proteger a extraños de esta manera, entonces definitivamente lo protegerá a él también. En mar abierto, antes del continente central, Tecitan está de pie en la cubierta de un gran barco mientras mira distraídamente el horizonte. Recuerda el extraño momento en que una niñita lo llamó felizmente padre y rompió a llorar al verlo. Confundido, Tecitan pregunta en broma a Alaric si tiene un hijo secreto en alguna parte, pero a Alaric se pregunta qué le pasa. Tecitan está de acuerdo en que está diciendo tonterías ya que su grupo de mercenarios está formado por gente que no tiene a dónde ir. Aún así, sigue pensando en su voz desconocida y su rostro surcado de lágrimas. Le preocupa su seguridad en el puerto y entra en la cabina para pedir prestado un comunicador. El marinero lo reconoce al instante como el líder de Trevaga y le explica cortésmente la necesidad de informar a la familia imperial antes de hacer peticiones a la gobernadora de Ciudad Perla. Al ver la urgencia en la expresión de Tecitan, el marinero le concede acceso, y Tecitan acepta a regañadientes seguir el juego aunque odia contactar con la familia imperial. Mientras está en ello, el marinero le pregunta casualmente si Tecitan ha oído hablar del rey nigromante y le cuenta sobre la visita del grupo de mercenarios Agabert a Ciudad Perla. Según la información que recibió del marinero más joven a bordo de los barcos del puerto, el misterioso rey nigromante es en realidad una niña pequeña. Mientras el marinero continúa describiendo la apariencia de Tyr exactamente como se la reportaron, Tecitan se queda helado de incredulidad. Deja caer el comunicador y la información que oyó por casualidad en una taberna resurge en su memoria. Pensando profundamente, Tecitan se da cuenta de que le han tomado el pelo por completo.
Mientras tanto, de vuelta en Ciudad Perla, Tyr está profundamente dormida, descansando en paz, mientras los otros miembros de Agabert se reúnen con los hijos de la gobernadora en la sala de recepción dentro de la oficina de administración. Raúl y Enzo intentan convencerlos de que les permitan unirse al grupo, afirmando que son más de lo que parece. Sin dudarlo, Veil reitera lo inútiles que fueron en la batalla naval del día anterior, pero Raúl insiste. Recuerda lo increíbles que fueron las habilidades de Veil durante la terrible experiencia y reprime su impulso de convertirse en su alumno. Por otro lado, Enzo reconoce las habilidades de Basto y espera aprender de él. Los gemelos preguntan si la líder no quiere reunirse con ellos porque no son nada a sus ojos, pero los miembros del grupo saben que Tyr, de 4 años, también necesita descansar. De repente, Veil afirma ser el favorito del rey nigromante, pero Basto y Nordex también intervienen con las razones por las que todos creen ser los favoritos de Tyr. Los gemelos los ven discutir sobre el tema, y concluyen que Tyr es una gran maga porque mercenarios habilidosos están discutiendo por su favor. Mientras todo esto sucede, la mente de Tyr se sumerge en un extraño sueño. En ese espacio tranquilo, las voces de sus compañeros parecen resonar débilmente, molestándola incluso en sueños. Mientras abre lentamente los ojos, ve a un ser extraño junto a su cama. La diosa del mar, Seradin, se presenta y se disculpa por interrumpir su sueño. Después de agradecer a Tyr, le explica cómo Tyr la sacó de la trampa de la piedra mágica. Pero después de pensarlo bien, Tyr dice que no había nadie allí cuando atacó la piedra. Para su asombro, Seradin afirma que no pudo verla porque ella era la propia piedra mágica. Con esa revelación, Seradin comienza a explicar su verdadero origen. Le dice a Tyr que hace mucho tiempo existió como un ser espiritual que gobernaba el océano occidental como su rey del mar. Sorprendida, Tyr recuerda los espíritus del juego de Hyunwoo y cómo su hermano mayor solía comprarle nuevas apariencias todos los días. Después de que Tyr acepta que los espíritus existen de verdad en este mundo, Seradin explica con calma la fuente de sus poderes, que gobiernan las fuerzas naturales. Sin embargo, el árbol madre perdió repentinamente sus poderes y se convirtió en una piedra mágica. Tyr pregunta por la causa y otra información, pero Seradin tiene que irse porque es difícil manifestarse durante tanto tiempo. Antes de irse, Seradin le informa sobre las consecuencias de las raíces en descomposición del árbol madre. A medida que su conversación se acerca a su fin, Seradin forma un brazalete y se lo da a Tyr. Revela que se llama el brazalete del olvido, creado a partir de su propia esencia como rey del mar. Cuando se usa, permite al usuario borrar recuerdos específicos de alguien simplemente tocándolo con la mano que lleva el brazalete. Los ojos de Tyr brillan de emoción. Celebra el objeto de nivel legendario que acaba de recibir y Seradin espera que le sea de utilidad. Antes de desaparecer por completo, Seradin afirma que el espíritu en la bolsa de Tyr la ayudará a encontrar a la persona que busca, pero Seradin desaparece antes de que pueda revelar más detalles. Atónita, Tyr se da cuenta lentamente de que Kamang no es un Puppetmon, sino un espíritu que puede llevarla hasta su padre. Más tarde ese día, Tyr escribe sus planes, que incluyen encontrar a su padre en su tierra natal, investigar la identidad de Kamang y la verdad sobre las piedras mágicas. Pensando profundamente en la segunda tarea, Tyr imagina las cosas que Seradin le dijo antes, y se pregunta si todas las piedras mágicas son espíritus. Incapaz de verificar esto, decide no sacar conclusiones precipitadas porque las otras piedras mágicas que atacó estaban vacías. Con eso, incluye otra tarea en su diario, que es encontrar el árbol madre e investigar las otras piedras mágicas. Mientras mira las entradas de su diario, Tyr de repente se sumerge en los recuerdos de sus días de jardín de infancia. Por un breve momento, desearía poder volver a esa vida sencilla. Aunque le agradan Basto, Veil y Nordex, todavía extraña a sus maestras de jardín de infancia y a los amigos con los que solía jugar. Pronto, su estómago empieza a rugir. Sintiendo hambre, Tyr decide reunirse con los demás para poder ir a buscar comida a la oficina de administración. Sale corriendo de su habitación sin pensar y abraza inmediatamente la pierna de Veil como una niña emocionada. Mientras habla alegremente sobre las piedras mágicas, de repente nota sus caras de sorpresa. Al darse la vuelta, se da cuenta de que los hijos de la gobernadora, Raúl y Enzo, están en la habitación. En ese momento, se da cuenta de que olvidó mantener la personalidad del rey nigromante. Antes de que la situación empeore, Veil rápidamente toma a Tyr en sus brazos y ordena a los gemelos que no se muevan. Se apresura a volver a la habitación de Tyr con Basto y Nordex, siguiéndolo de cerca. Enzo y Raúl se quedan helados de incredulidad mientras observan cómo se desarrolla todo, y después de una breve discusión, se dan cuenta de que el rey nigromante es una adorable niñita. Dentro de la habitación, Tyr rompe a llorar y se culpa severamente por haberlo arruinado todo. Los tres mercenarios la miran con impotencia, sin saber cómo responder. Como no esperaban este resultado, Veil, Basto y Nordex piensan en una forma de mantener la exposición de Tyr al mínimo.
Basto señala que no es culpa de Tyr y se pregunta cómo pueden ganarse a los hijos de la gobernadora. Mientras tanto, Tyr imagina el peor resultado posible. Si Raúl y Enzo difunden la noticia, la gente los condenará por obligar a una niña de 4 años a trabajar como mercenaria, y todo su grupo podría ser disuelto. Tyr piensa en una solución porque no podrá encontrar a su padre si eso sucede. De repente, recuerda el brazalete del olvido que obtuvo de Seradin y decide probarlo. Ella sugiere borrar los recuerdos de los gemelos, pero la idea sorprende a los demás. Al oír esto, Bail se asusta y rechaza por completo la idea. Le da un sermón a Tyr, afirmando que es demasiado joven para hacer las cosas absurdas que hacen los mercenarios. Al darse cuenta de que Tyr ha presenciado demasiada violencia para su edad, Basto suspira profundamente. Sin embargo, Tyr insiste en probar el nuevo poder, y Bail la agarra rápidamente antes de que salga de la habitación. Bail intenta hacerla entrar en razón, pero ella se retuerce y se mueve en sus brazos tratando de liberarse para poder ir tras Raúl y Enzo. Poco después, Bail declara sin rodeos que no dejará que Tyr se convierta en una asesina, y ella deja de forcejear de inmediato. Paralizada por la confusión, Tyr pregunta de qué está hablando y, para su asombro, se dan cuenta de que la malinterpretaron. Tyr les informa sobre su encuentro con el Rey del Mar y el brazalete del olvido que adquirió. Bail lo resume para darle sentido a su historia. Tyr describe cómo se ve Seredin y Bail de repente recuerda lo que Nordex mencionó hace algún tiempo. Casualmente, Basto también lo recuerda y revela que la bendición de Dios en Ciudad Perla es de Seredin. Sin dudarlo, Nordex confirma que ella es la diosa local de Ciudad Perla. Y, tras una cuidadosa consideración, concluye que Tyr encontró una reliquia. Estas reliquias se pueden encontrar durante los asedios de piedras mágicas cuando el botín no es un núcleo de monstruo. Sin embargo, Nordex añade que a los grupos de mercenarios no se les permite quedarse con estas reliquias. Con esa explicación, Bail se da cuenta de que los superiores querrán quitársela a Tyr. Él recuerda un incidente en el que la iglesia tomó una reliquia que encontró la Orden de los Caballeros Sagrados, y Nordex añade otro ejemplo. Narra cómo el grupo Trevaga, el único grupo de mercenarios en la historia conocido por encontrar una reliquia, la entregó voluntariamente a la iglesia. Basto supone que la iglesia presionó a Trevaga para que la entregara. Después de escuchar todo esto, Tyr sugiere borrar los recuerdos de los gemelos, pero Bail revela que quieren unirse a Agabert. Luego propone que los acepten y les revelen la identidad de Tyr como ellos quieran. En consecuencia, si deciden dejar el grupo más tarde, podrán borrar sus recuerdos entonces. De esta manera, pueden hacer crecer su grupo y evitar que se propaguen los rumores. Todavía visiblemente inquieta, Tyr se pregunta qué pasará si se escapan en secreto. Bail admite que han estado trabajando menos debido a los amigos de hueso de Tyr, y Basto le asegura que son lo suficientemente capaces como para notar si alguien intenta escabullirse. Después de escuchar su confianza, Tyr finalmente se relaja y acepta seguir el plan. Momentos después, el grupo regresa a la sala de recepción dentro de la oficina administrativa y se sienta con Raúl y Enzo. Después de algunas explicaciones, los gemelos toman nota del despertar prematuro de Tyr, sus atributos oscuros y las razones por las que el público debe saber sobre ella. Además, los gemelos también hablan sobre el hechizo condicional del que les hablaron, que asegura que la identidad de Tyr no será revelada. Bail entonces recuerda su experimento anterior con el brazalete. Durante las pruebas, descubrieron que solo Tyr puede activar su poder. Además, en lugar de borrar recuerdos al instante, puede establecer condiciones que activen la magia más tarde. Al darse cuenta del potencial de tales reliquias, Bail finalmente entiende por qué la iglesia está obsesionada con coleccionarlas. Después de explicar todo, Basto pregunta a los gemelos si están dispuestos a aceptar la condición. Bail añade presión diciéndoles que piensen con mucho cuidado antes de responder. El aura siniestra que emana preocupa a Tyr, ya que él parece el malo. Sin dudarlo, Raúl y Enzo aceptan la condición, y Bail le pide a Tyr que haga lo suyo. Después de eso, Tyr toma la mano de Raúl e inmediatamente entra en sus recuerdos. Rápidamente localiza los recuerdos que la involucran y establece la condición según la sugerencia anterior de Bail y Basto. Presumiblemente, en el momento en que odie a Tyr o deje a Agabert, olvidará todo sobre su verdadera identidad. Cuando el hechizo termina, Raúl parece normal y dice que no se siente diferente. Enzo luego le pide a Tyr que lance el mismo hechizo sobre él también. Antes de que Tyr pueda continuar, Bail le pide que le ponga la condición a él, diciendo que serviría como seguro aunque no tiene intención de dejar a Agabert. Basto acepta de inmediato y pide el mismo tratamiento. Al ver su sinceridad, Tyr decide convertirlo en su juramento de camaradería eterna. Sin embargo, mira alrededor de la habitación y se da cuenta de que Nordex no está por ninguna parte. La preocupación comienza a invadir su mente porque él estaba allí hace solo unos momentos. Al día siguiente, Nordex visita silenciosamente la habitación de Tyr y la encuentra sentada cómodamente en la cama mientras come un plato de postres. Cuando lo nota, Tyr le pregunta inmediatamente a dónde fue el día anterior. En lugar de responder directamente, Nordex sugiere de inmediato contarle a Meriane sobre su identidad porque su poder es demasiado grande para ocultarlo para siempre.
Añade que la iglesia comenzará a investigarla una vez que descubran su reliquia, y no podrá protegerse a sí misma una vez que la iglesia y la familia imperial centren su atención en ella. Para ayudarla a entender el peligro, Nordex usa una referencia a Doraemon como ejemplo, y Tyr habla sobre cómo el legendario Doraemon hace más fuertes a las personas. Para su asombro, Nordex revela que alguien podría tratarla como a una marioneta. Confundida, Tyr pregunta cómo es posible si ella no es una marioneta, y él comienza a enumerar las otras posibilidades. Usando escenarios como rehenes, hipnosis y drogas, Nordex pregunta si está segura de poder detener eso por sí misma. Viendo su vacilación, Nordex sugiere gentilmente obtener ayuda de la casa Wavril. En la oficina de la gobernadora en el edificio de administración, Mary-Ann se reúne con Tyr y le pregunta qué quería decirle. Después del informe, Mary-Ann toma nota de que Tyr lanzó magia condicional a los miembros de su grupo y de su intención de mantener oculta su identidad hasta que encuentre a su padre. Sin dudarlo, Mary-Ann le toma las manos y acepta apoyarla. Decide hacerlo tras bastidores y también tomar a Tyr como su hija adoptiva, ya que ahora están en el mismo barco. Al oír esto, las palabras despiertan un torrente de recuerdos de los días de Tyr en el jardín de infancia. Recuerda la calidez de los adultos que la cuidaron y la simple felicidad que una vez conoció. Abrumada por la emoción, las lágrimas comienzan a formarse en sus ojos. Mary-Ann elogia gentilmente a Tyr por manejar cargas tan enormes a una edad tan temprana y promete apoyarla de ahora en adelante. Tyr finalmente se relaja y comienza a quejarse de las cosas como lo haría una niña normal. Mary-Ann ríe suavemente y le sigue el juego como una madre adecuada que consuela a su hija. Durante su conversación, Mary-Ann admite que se había estado preparando mentalmente para enviar a sus hijos de vuelta a la batalla algún día. Ahora que Raúl y Enzo se han unido al grupo de Tyr, se siente aliviada. Al ver los sentimientos genuinos de Mary-Ann, Tyr promete cuidar de sus hijos, y Mary-Ann se lo agradece sinceramente. Esa noche, Tyr yace en silencio en su cama y reflexiona sobre todo lo que ha sucedido. Se da cuenta de que Nordex tenía razón al animarla a revelarle la verdad a Mary-Ann. Aferrando su colgante, Tyr desea en silencio poder volverse más fuerte. En su corazón, incluso espera que las piedras mágicas desaparezcan por completo del mundo para que personas como Basto y Mary-Ann nunca más tengan que sentirse tristes. Con ese pensamiento se va quedando dormida lentamente. Unos días después, Tyr y el equipo de Agabert se reúnen fuera de la ciudad mientras se preparan para partir. El grupo está asombrado por el lujoso carruaje y los suministros proporcionados por Mary-Ann. Ella explica que Ciudad Perla todavía le debe a Tyr mucho más que este pequeño gesto. Mientras los miembros del grupo suben al carruaje, Mary-Ann se toma un momento para hablar con sus hijos y preguntarles sobre su viaje. Raúl revela su destino y su intención de conseguir una espada en el distrito de armas. En el momento en que oye eso, Mary-Ann se apresura a entrar, dejando a Raúl y Enzo confundidos. Poco después regresa con la espada de su esposo. Como esta espada contiene su voluntad, decide dársela a Raúl porque es zurdo como su padre. Después, los hermanos se despiden de su madre y se van. Mientras el carruaje se aleja, Tyr y Mary-Ann se despiden con la mano, y Tyr promete volver a visitarla. Más tarde ese día, Mary-Ann regresa a su oficina y comienza a redactar una carta. Aparentemente, está preguntando por un caballero sagrado que se hizo un gran nombre en el pasado. En la carta, añade algunas características físicas de la persona en cuestión. Tiene el pelo negro y los ojos de una mezcla de verde y marrón. Mary-Ann también incluye su comportamiento excesivamente serio pero tranquilo y su nombre inusual, Kim Jong-soo. Casualmente, el grupo Trevaga derriba a los monstruos que encuentran en el camino, y Tecitan ríe histéricamente mientras los aniquila. Por otro lado, la carta de Mary-Ann se llega a los destinatarios previstos, y una mujer noble se pregunta de qué se trata. En cuanto al grupo Agabert, Enzo lee la carta y piensa profundamente porque no puede recordar a ningún Kim Jong-soo en la Orden de los Caballeros Sagrados.